Cuando abrí la puerta de aquella casa en el barrio de Santa Cruz, Sevilla, mis manos temblaban tanto que casi dejé caer la llave. Tengo 68 años. He vivido 4 décadas como esposa fiel, madre sacrificada, abuela devota. Y ahora, 3 meses después del funeral de mi esposo Diego, descubro que no conocía absolutamente nada sobre el hombre con quien compartí mi vida. Pero déjenme retroceder. Déjenme contarles cómo llegué a estar aquí sola a más de 500 kilómetros de mi hogar en Barcelona, con una llave antigua de bronce en la mano y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a desmayarme allí mismo en la escalera de piedra blanca de una casa que nunca supe que existía. Mi nombre es Ariana Ferrer de Navarro. Durante 40 años fui la esposa de Diego Navarro, arquitecto especializado en restauración de patrimonio histórico. O eso creía yo. Nos conocimos en 1985 en Barcelona en el legendario café Quatre Gats del barrio de l'Eixample. Yo tenía 28 años y trabajaba como secretaria en una empresa de importación y exportación. Diego tenía 33, era alto, de constitución fuerte, con esas manos grandes y curtidas de alguien que trabajaba con piedra y madera. No era guapo en el sentido clásico, su nariz era demasiado grande, sus cejas muy pobladas, pero cuando sonreía el mundo entero parecía iluminarse. Recuerdo perfectamente ese día. Era octubre y las hojas de los plátanos del Passeig de Gràcia comenzaban a caer. Yo estaba sentada junto a la ventana tomando un café con leche y leyendo 100 años de soledad, mi libro favorito entonces, cuando él se acercó. «Perdona», me dijo con esa voz grave que después aprendí a amar. «¿Está ocupado este asiento?» El café estaba medio vacío. Era obvio que no necesitaba sentarse justo allí, pero algo en su mirada, una mezcla de nerviosismo y determinación, me hizo sonreír y decir que no, que estaba libre. Nos casamos un año después, el 15 de marzo de 1986, en una ceremonia sencilla en la Sagrada Familia. Fue el día más feliz de mi vida. Llevaba un vestido blanco simple que mi madre había cosido y Diego un traje oscuro que había sido de su padre. No teníamos mucho dinero, pero teníamos amor. O eso pensaba yo. La recepción fue en un pequeño restaurante del barrio de Gràcia con apenas 40 invitados, familia cercana y algunos amigos. Después de la cena, cuando todos habían bebido suficiente cava catalán y el ambiente era alegre y ruidoso, Diego me llevó aparte. Me tomó ambas manos, me miró a los ojos con una intensidad que no había visto antes y me dijo: «Ariana, mi amor, hagamos una apuesta». Yo me reí. Pensé que era una broma. «¿Una apuesta en nuestra boda?» «Sí», dijo él completamente serio. «Si logras soportarme durante 40 años exactos, te daré algo imposible, algo que cambiará tu vida para siempre». «Diego, estás borracho», le dije todavía riendo. Pero él no sonrió. Me apretó las manos con más fuerza y susurró: «Prométeme que nunca olvidarás esta apuesta. Cuando llegue el momento todo tendrá sentido». «¿Me lo prometes?» Su tono me asustó un poco. Había algo en sus ojos, miedo, anticipación, que no podía descifrar. Pero estábamos en nuestra boda, éramos jóvenes, estábamos enamorados. Así que asentí. «Te lo prometo», le dije. Él sonrió, entonces me besó en la frente y volvimos a la fiesta. Nunca más volvimos a hablar de esa apuesta. Con el tiempo lo olvidé por completo. Hasta que 40 años después un abogado tocó a mi puerta. Pero estoy adelantándome. Déjenme contarles sobre esos 40 años, sobre el matrimonio que pensé que tenía, sobre los hijos que crié, sobre la vida que sacrifiqué y sobre la traición que nunca vi venir. Nuestro primer hijo, Carlos, nació en 1987. Tenía los ojos oscuros de Diego y mi nariz pequeña. Desde el momento en que lo sostuve en mis brazos en el Hospital Clínic de Barcelona, supe que mi vida había cambiado para siempre. Diego estaba trabajando en un proyecto de restauración para la Generalitat de Cataluña, algo relacionado con edificios góticos en el barri Vell. El salario era modesto. Vivíamos en un apartamento de 80 metros cuadrados en el barrio de Gràcia, en un edificio sin ascensor, 4º piso. 2 habitaciones, un baño, una cocina diminuta con ventana que daba a un patio interior oscuro. Cuando Carlos nació dejé mi trabajo. En aquella época eso era lo normal, lo esperado. Las madres se quedaban en casa, los padres trabajaban. Así funcionaba el mundo. «Es temporal», me dijo Diego. «Cuando Carlos sea mayor volverás a trabajar». Pero entonces llegó Manuel en 1990.
Otro niño hermoso esta vez con mi pelo castaño claro y los hombros anchos de Diego. 2 niños menores de 3 años. El apartamento se sentía cada vez más pequeño, el dinero cada vez más escaso. Yo hacía milagros con cada euro. Compraba en el mercado de la Boqueria justo antes del cierre cuando los vendedores bajaban los precios. Cosía la ropa de los niños. Reutilizaba todo. Diego trabajaba muchas horas, a veces viajaba por toda Cataluña y el resto de España por proyectos de restauración. Es parte del trabajo, me explicaba. Los edificios históricos están por todo el país. Yo lo entendía, o creía entenderlo. Nunca cuestioné los viajes, los horarios irregulares, las largas ausencias. Confiaba en él completamente. Los años pasaron en un borrón de pañales, biberones, noches sin dormir, días interminables. Carlos empezó el colegio. Luego Manuel. Yo me convertí en la madre del colegio que siempre estaba ahí en las obras de teatro, en las reuniones de padres, en las excursiones. Otras madres trabajaban, pero yo siempre estaba disponible. Diego seguía trabajando, siempre trabajando. Fines de semana, noches, días festivos. El patrimonio no espera, decía. Y yo asentía, preparaba su maleta, me aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba. Recuerdo vívidamente cuando Carlos tenía 10 años y necesitaba lentes. El optometrista recomendó unos marcos caros. Yo escogí los más baratos del catálogo. Esa noche no cené para ahorrar. Diego tampoco notó que mi plato estaba vacío. Estaba absorto en unos planos murmurando sobre ángulos y proporciones. Cuando Manuel cumplió 12 quería clases de guitarra. Todos sus amigos las tomaban. Yo comencé a coser para los vecinos a escondidas después de que los niños se durmieran. 10 euros por arreglar un dobladillo, 20 por hacer unos pantalones. Guardaba el dinero en una lata de galletas escondida detrás de las ollas. Nunca le dije a Diego. No quería que sintiera que no proveía suficiente. Los niños crecieron. Carlos era inteligente, ambicioso. Estudió administración de empresas en la Universidad de Barcelona. Manuel era más artístico, soñador. Estudió diseño gráfico en una escuela privada. Otra cosa que pagué con trabajos de costura y cuando pude vendiendo empanadas a los vecinos. Estaba tan orgullosa de ellos. Mis hijos, mis logros. Había sacrificado todo, mi carrera, mis sueños, mi identidad, para criarlos. Y lo había hecho con amor, sin quejarme nunca. Carlos se graduó en 2009 y consiguió trabajo en el Banco Santander. Conoció a Isabel ese mismo año en una conferencia de finanzas. Ella era abogada corporativa, venía de una familia acomodada del barrio de Pedralbes. Desde el principio me miró como si yo fuera algo que se había pegado a la suela de su zapato. Tu madre es encantadora, me dijo una vez con ese tono que las personas de clase alta usan cuando quieren decir exactamente lo contrario. Se casaron en 2011. Una boda grande y ostentosa pagada por los padres de Isabel. Yo llevaba un vestido que había comprado en rebajas arreglado por mí misma. Diego llevaba el mismo traje de nuestra boda. Todavía le quedaba bien. Tuvieron 2 hijos, Sofía en 2013 y Mark en 2016. Yo me ofrecí a cuidarlos cuando Isabel necesitaba trabajar. No me pagaban, por supuesto. Yo era la abuela. Se esperaba que lo hiciera gratis. Manuel se graduó en 2012 y comenzó a trabajar como diseñador freelance. Nunca tuvo un trabajo estable. Siempre tenía proyectos que estaban por despegar. Conoció a Lucía en 2015. Ella era influencer, o eso decía. Tomaba fotos de comida y lugares bonitos y tenía 15,000 seguidores en Instagram. Es una emprendedora, me explicó Manuel con orgullo. Lucía era hermosa. Alta, delgada, con ese pelo rubio que solo se consigue en un salón caro. Pero había algo en sus ojos, algo frío y calculador que me inquietaba. Nunca me miraba directamente. Siempre estaba revisando su teléfono, incluso durante las cenas familiares. Los años 2010 fueron difíciles. Diego seguía trabajando, pero parecía cada vez más distante. Pasaba horas encerrado en su pequeño estudio, una habitación que habíamos convertido de un trastero, con la puerta siempre cerrada con llave. ¿Qué haces ahí dentro?, le pregunté una vez. Trabajo, papeles, trámites aburridos, respondió sin levantar la vista de su computadora. Yo acepté la explicación. Siempre aceptaba sus explicaciones. En 2019 Diego se jubiló. Pensé que finalmente tendríamos tiempo para nosotros. Quizás viajaríamos un poco. Visitaríamos esos lugares que siempre habíamos hablado: Sevilla, Granada, Málaga.
Todos esos sitios donde Diego había trabajado pero yo nunca había visitado. Pero él se volvió aún más recluido, más horas en el estudio, más secretos sobre lo que hacía. Estoy organizando todo, me decía cuando preguntaba. Papeles de la jubilación, poniéndolo todo en orden. Y entonces en enero de 2023 llegó el diagnóstico que cambiaría todo. Cáncer de páncreas, dijo el doctor Martínez en su consultorio del Hospital Clinic. Tenía esa expresión que los doctores ponen cuando las noticias son malas, muy malas. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Diego. Su voz sonaba tranquila, pero yo podía sentir su mano temblando en la mía. Con tratamiento, 6 meses, quizás 1 año. Lo siento mucho. Recuerdo que el consultorio olía a desinfectante y a ese café malo de máquina. Había un póster en la pared sobre la importancia de las mamografías. Los fluorescentes zumbaban suavemente. Todos esos pequeños detalles se grabaron en mi mente porque era más fácil concentrarme en ellos que en las palabras que acababa de escuchar. Mi esposo se estaba muriendo. Los siguientes 14 meses fueron los más difíciles de mi vida. Peor que criar 2 niños pequeños en un apartamento diminuto. Peor que todos esos años de escasez y sacrificio. Diego comenzó la quimioterapia. Los efectos secundarios fueron brutales. Las náuseas, la debilidad, la pérdida de cabello. Se convirtió en una sombra de sí mismo. El hombre fuerte y robusto que conocí se transformó en algo frágil y quebradizo. Yo me convertí en su enfermera de tiempo completo. Lo bañaba cuando ya no podía hacerlo solo. Ese momento fue particularmente duro para él, su dignidad desvaneciéndose con cada día que pasaba. Le daba sus medicinas a horas exactas. Me quedaba despierta toda la noche cuando el dolor era insoportable, sosteniéndole la mano, limpiando su frente con un paño húmedo. Carlos y Manuel vinieron al principio. La primera semana estuvieron ahí casi todos los días. Isabel incluso trajo comida, aunque era comida cara de un restaurante, no algo hecho en casa. No sé cocinar, me dijo con una risita cuando comenté sobre ello. Pero conforme pasaron las semanas, las visitas se espaciaron. Carlos venía 2 veces por semana, luego 1 vez por semana, luego cada 2 semanas. Mamá, tengo reuniones importantes, me decía por teléfono. El banco está muy exigente, pero pienso en ustedes todo el tiempo. Manuel era aún peor. Venía 1 vez al mes, si acaso. Lucía nunca lo acompañaba. No puede ver gente enferma, me explicó Manuel. Es muy sensible. Sensible. Esa palabra me quedó resonando. ¿Y yo qué era? No era yo sensible, no me dolía ver a mi esposo de 40 años consumirse frente a mis ojos. Los nietos, Sofía y Mark, nunca vinieron. Isabel dijo que no era apropiado que vieran a su abuelo así. Como si la muerte fuera algo obsceno de lo que proteger a los niños en lugar de una parte natural de la vida. Lo más doloroso eran las tardes. Diego tenía momentos de lucidez entre la medicación y el dolor. En esos momentos hablábamos, o más bien, él hablaba y yo escuchaba. Arianity me dijo una tarde de noviembre, con la luz del otoño filtrándose débilmente por la ventana. ¿Recuerdas la apuesta? Tuve que pensar un momento. La apuesta. En nuestra boda, te dije que si soportabas 40 años conmigo te daría algo imposible. La memoria regresó como un relámpago. Ah, sí. Claro que me acuerdo. Estabas borracho de cava. Él sonrió, pero había algo triste en esa sonrisa. No estaba tan borracho, lo decía en serio. Diego, no es el momento para... Prométeme algo, me interrumpió apretando mi mano con una fuerza sorprendente para alguien tan débil. Prométeme que confiarás en mí. Una última vez. Siempre he confiado en ti, le dije sintiendo las lágrimas quemando mis ojos. Lo sé, y por eso hice lo que hice. ¿Qué hiciste, Diego? No entiendo. Pero él ya estaba cerrando los ojos, la morfina arrastrándolo de vuelta al sueño. Esas últimas semanas algo extraño comenzó a suceder. Noté que Diego había colocado discretamente su teléfono móvil en diferentes lugares del apartamento. Al principio pensé que estaba confundido por la medicación, pero luego me di cuenta de que los dejaba en lugares específicos en la mesa del comedor, cuando Carlos venía a cenar en la mesita de la sala cuando Manuel visitaba. Una vez le pregunté sobre ello. Solo... documentando, murmuró. Quiero que tengas evidencia. ¿Evidencia de qué? No respondió. Se había quedado dormido de nuevo. El 15 de marzo de 2024, exactamente 40 años después de nuestra boda,
Diego murió en casa, en nuestra cama. Yo estaba sosteniendo su mano. Sus últimas palabras fueron un susurro apenas audible. No olvides la apuesta, mi amor. Confía en mí una última vez. Y... perdóname. ¿Perdonarte por qué? Le pregunté, las lágrimas corriendo libremente por mi cara. Pero ya se había ido. El funeral fue 3 días después en la iglesia de Sant Josep Oriol, en el barri Gòtic. Fue pequeño, simple. Carlos organizó todo con una eficiencia que me pareció casi fría. Manuel lloró mucho durante la ceremonia, pero noté que sus lágrimas se secaban rápidamente cuando hablaba por teléfono con Lucía en el vestíbulo. Isabel vino vestida de negro de diseñador con gafas de sol enormes, aunque estuviéramos dentro de la iglesia. Sofía y Mark se veían incómodos con sus trajes formales. Después del entierro en el cementerio de Montjuic, volvimos todos al apartamento. Había preparado comida, paella, pan con tomate, jamón, todas las cosas que a Diego le gustaban. Nadie comió mucho. «Mamá», dijo Carlos después de 1 hora aclarándose la garganta de esa manera que hacía cuando estaba nervioso. «Necesitamos hablar sobre... el futuro». «¿El futuro?», repetí todavía aturdida por el dolor. «Sí, sobre el apartamento, sobre las finanzas». Isabel se levantó del sofá donde había estado revisando su teléfono. «Lo que Carlos intenta decir es que necesitamos hacer un plan. Para ti, para todos». Algo en su tono me puso tensa. «No entiendo». «Mamá», intervino Manuel mirando incómodo. «Papá ya no está. Este apartamento es muy grande para ti sola, y el mantenimiento es caro. Quizás deberíamos considerar opciones». Opciones que Carlos y Manuel se miraron. Hubo algo en ese intercambio de miradas. Una comunicación silenciosa que me heló la sangre. «Hablaremos después», dijo Carlos finalmente. «Es demasiado pronto. Acabas de perder a papá». Pero había una determinación en sus ojos que no había visto antes. Y en ese momento, aunque no podría haberlo explicado, supe que algo había cambiado. Que algo malo estaba por venir. Una semana después volvieron, los dos, con sus parejas. Y mi vida tal como la conocía terminó. Era un martes por la tarde cuando tocaron el timbre. Marzo en Barcelona puede ser impredecible. Ese día hacía frío y llovía una de esas lluvias finas y persistentes que empapan hasta los huesos. Abrí la puerta y allí estaban Carlos, Isabel, Manuel y Lucía. Todos vestidos como si fueran a una reunión de negocios. Carlos llevaba un portafolio de cuero. Isabel su expresión de abogada. Manuel parecía querer estar en cualquier otro lugar. Y Lucía estaba tomando una selfie en el espejo del recibidor. «Mamá, ¿podemos pasar?», preguntó Carlos sin esperarme a responder ya entrando. Se sentaron en la sala, mi sala donde Diego y yo habíamos visto tantas películas, donde los niños habían jugado de pequeños, donde habíamos celebrado tantas Navidades. Ahora se sentía diferente, hostil. «¿Quieren café?», pregunté cayendo en el papel de anfitriona que había jugado durante décadas. «No es necesario, mamá. Esto no tomará mucho tiempo», dijo Carlos abriendo su portafolio. Se me encogió el estómago. «Que no tomará mucho tiempo». Isabel se inclinó hacia adelante, sus uñas perfectamente pintadas, golpeando contra su iPad. «Ariana, hemos estado revisando la situación financiera de la familia y necesitamos tomar decisiones pragmáticas». «Ariana», me llamó Ariana. «No, mamá», ni siquiera con el respeto básico que se le daría a una suegra. «Como sabes», continuó Carlos, «papá dejó este apartamento. Según las leyes de herencia españolas, 2/3 del patrimonio son legítima, es decir, debe dividirse entre los herederos forzosos. Nosotros. Entiendo cómo funciona la ley», dije, aunque honestamente nunca había prestado mucha atención a esos detalles. «El apartamento», dijo Isabel consultando su iPad, «tiene un valor aproximado de 400.000 euros. Es un buen activo en el mercado actual de L'Eixample». «Activo», repetí. «Es mi casa, nuestra casa». «Era la casa de papá», corrigió Manuel suavemente. Lucía estaba ahora tomando fotos de nuestras lámparas antiguas. «Lo que estamos proponiendo», dijo Carlos sacando unos documentos, «es vender el apartamento. El mercado está bueno ahora. Podemos obtener un precio excelente». El mundo comenzó a girar. «Vender mi casa. Técnicamente, mamá, la casa está solo a nombre de papá. Tú tienes derecho de uso, pero nosotros somos los propietarios reales ahora». La voz de Carlos era tranquila, profesional.
como si estuviera explicando una transacción bancaria rutinaria. Hemos encontrado un lugar perfecto para ti, intervino Isabel deslizando su iPad hacia mí. En la pantalla había fotos de un edificio institucional. Residencia Alba. Es muy bonita. Tiene jardines, actividades, personal médico. ¿Una residencia de ancianos? Apenas podía pronunciar las palabras. No lo llaman así, dijo Lucía hablando por primera vez. Es una comunidad de vida asistida, mucho más posh. Mamá, dijo Manuel evitando mi mirada. No seas dramática. No te estamos echando. Es solo que tú sola en este apartamento grande. No tiene sentido. Y Lucía y yo necesitamos capital para un nuevo proyecto. ¿Proyecto? Me escuché gritar. Proyecto. Mamá, cálmate, dijo Carlos con ese tono condescendiente que odiaba. Mira, después de vender el apartamento y pagar los gastos habrá aproximadamente 380.000 euros. Dividido entre Manuel y yo son 190.000 cada uno. ¿Y yo qué, Tony?, pregunté, mi voz rompiéndose. Tú tendrás un lugar donde vivir. La residencia cuesta 800 euros al mes. Eso sale de tu pensión de viuda de papá. Estarás perfectamente bien. 800 euros. De un apartamento de 400.000 euros a 800 euros al mes en una residencia de ancianos. Además, añadió Isabel como si me estuviera haciendo un favor, la residencia está cerca de nosotros. Podríamos visitarte ocasionalmente. Ocasionalmente. Ni siquiera podían mentirme diciendo que vendrían seguido. No, dije sorprendiéndome a mí misma. No voy a firmar nada. Carlos suspiró. Mamá, no necesitamos tu firma para vender. El apartamento está a nombre de papá y nosotros somos sus herederos legales. Estamos siendo corteses informándote, pero legalmente podemos proceder sin tu consentimiento. Entonces, ¿por qué están aquí? Pregunté sintiendo las lágrimas comenzar a picar mis ojos. Porque te amamos, dijo Manuel finalmente mirándome, pero sus ojos no reflejaban amor, reflejaban culpa y quizás un poco de miedo. Porque queremos hacer esto de la manera correcta, dijo Carlos. La manera correcta. Me puse de pie temblando de rabia y dolor. La manera correcta es echar a tu madre de su casa una semana después de que enterramos a tu padre. Esa es la manera correcta. Nadie te está echando, comenzó Isabel. ¡Fuera!, grité sorprendiéndome incluso a mí misma. ¡Fuera de mi casa, ahora! Se quedaron mirándome como si me hubiera vuelto loca. Probablemente pensaban que sí. Mamá, estás siendo irracional, dijo Carlos guardando sus papeles. Necesitas tiempo para procesar, añadió Manuel. Se levantaron para irse. En la puerta Carlos se volvió. Tenemos un comprador interesado. Le dijimos que tendríamos una respuesta en 2 semanas. Piénsalo, mamá. Es lo mejor para todos. Lo mejor para todos. Traducción: lo mejor para ellos. Cuando se fueron me derrumbé en el sofá donde Diego había pasado tantas horas en sus últimos días. Y lloré como no había llorado en décadas. Lloré por mi esposo muerto. Lloré por los hijos que pensé que había criado. Lloré por la vida que había sacrificado. Pero sobre todo, lloré por mi propia ingenuidad, por haber sido tan ciega. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama vacía, mirando el techo, repasando cada momento de las últimas semanas, buscando señales que debería haber visto. Y entonces recordé algo. Las palabras de Diego en sus últimos días, documentando. Quiero que tengas evidencia. Me levanté y busqué su teléfono móvil. Todavía estaba en su mesita de noche donde lo había dejado el día que murió. Lo encendí. La contraseña era nuestra fecha de aniversario, 1503 por el 15 de marzo. Fui a las aplicaciones. Ahí estaba una aplicación de grabación de audio, y tenía decenas de archivos. Con manos temblorosas presioné el primero. Era una conversación entre Carlos y Manuel grabada en nuestra sala. Debió haber sido durante una de sus visitas finales a Diego. En cuanto vendamos el apartamento, decía la voz de Carlos, necesitamos actuar rápido antes de que mamá se dé cuenta de cuánto vale realmente. ¿Crees que firmará?, preguntaba Manuel. No importa si firma o no, legalmente es nuestro. Papá fue un idiota por no poner la casa a nombre de ambos, pero bueno, nos facilita las cosas. Me siento mal, decía Manuel. Es nuestra madre. Es vieja, Manuel. Va a morir en unos años de todas formas. ¿Para qué necesita un apartamento de 400.000 euros? La residencia que encontramos es barata, solo 800 al mes.
Si vive 10 años más son 96.000 euros. Podemos dividir ese costo. ¿Y si vive más? Carlos se rió. Una risa fría calculadora. Mira su salud. Los años cuidando a papá la destruyeron. Dale 5 años máximo. Me quedé paralizada. Esto no podía ser real. Estos no podían ser mis hijos. Pero había más grabaciones. Seguí escuchando. En otra Isabel hablaba con Carlos. Tu madre va a ser un problema. Es demasiado sentimental con esa casa. Lo sé, pero mírala. Nunca ha tomado una decisión fuerte en su vida. Siempre ha hecho lo que le decimos. Firmará. Y si no, entonces procedemos sin ella. ¿Qué va a hacer contratar un abogado? No tiene dinero. Otra grabación. Esta vez Manuel y Lucía. Mi suegra es más tonta de lo que pensé, decía Lucía. Mira esto. Se escuchaba el sonido de alguien tomando fotos. Estas antigüedades valen miles. Cuando se mude a la residencia me las voy a llevar. Le diremos que no hay espacio en su nuevo hogar. No sé, Lucía. ¿Quieres el dinero para tu estúpido negocio o no? Porque si no aprovechamos esto, otra persona lo hará. Había más, mucho más. Conversaciones sobre cómo dividir no solo el apartamento, sino también las pocas cosas de valor que teníamos. Sobre cómo minimizar cualquier dinero que pudieran tener que darme. Sobre cómo manejarme si me resistía. En ninguna grabación mencionaban amor. Ni siquiera respeto básico. Solo números. Euros. Activos. Para ellos yo no era su madre. Era un obstáculo. Un problema a resolver. Una anciana inconveniente que se interponía entre ellos y su herencia. Me quedé sentada en la oscuridad escuchando grabación tras grabación hasta que salió el sol. Y para cuando los primeros rayos iluminaron Barcelona, algo dentro de mí había cambiado fundamentalmente. El dolor dio paso a algo más frío, más claro, rabia, pero no la rabia caliente e inútil que había sentido cuando me gritaron. Esto era diferente. Esto era ice cold determinación. Diego me había dado estas grabaciones por una razón. Evidencia, había dicho. Sabía. De alguna manera mi esposo moribundo había sabido exactamente quiénes eran nuestros hijos, y había tratado de protegerme. Recordé sus últimas palabras, no olvides la apuesta. Y de repente con una claridad que me cortó la respiración me pregunté, ¿qué más sabía Diego? ¿Qué otra protección había preparado? Como si el universo respondiera a mi pregunta, el timbre sonó. Eran las 8 de la mañana. Me miré en el espejo del recibidor antes de abrir la puerta. Parecía que había envejecido 10 años en una noche. Mi cabello canoso estaba despeinado. Tenía ojeras profundas. Pero había algo nuevo en mis ojos. Algo duro. Abrí la puerta. Un hombre de unos 50 años estaba parado allí, impecablemente vestido con un traje gris oscuro. Llevaba un maletín de cuero que parecía caro. «¿Señora Ariana Ferrer de Navarro?», preguntó con acento ligeramente andaluz. «Sí», respondí cautelosamente. «Mi nombre es Javier Mendoza. Soy abogado. Represento los intereses de su difunto esposo, don Diego Navarro». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «No entiendo. ¿Diego nunca mencionó?» «No, señora. Él no lo haría. Tengo instrucciones muy específicas de entregarle esto». Extendió un sobre grande de Manila, exactamente 40 días después de su fallecimiento. 40 días. 40 años de matrimonio. 40 días después de su muerte. La apuesta. Con manos temblorosas tomé el sobre. ¿Qué es esto? Javier Mendoza sonrió, pero había tristeza en esa sonrisa. Eso, señora, es algo que debe descubrir usted misma. Pero puedo decirle esto, don Diego fue un hombre extraordinario, y lo que está en ese sobre cambiará su vida. Miró su reloj. También hay un segundo sobre para abrir mañana, y tengo instrucciones de acompañarla a Sevilla el próximo lunes si está dispuesta a viajar. Sevilla, todo estará explicado, señora. Por ahora abra el sobre, léalo, y mañana nos volveremos a ver. Se dio vuelta para irse. Espere, lo llamé. ¿Cuánto tiempo trabajó para mi esposo? Se volvió. 20 años, señora, desde 2004. Don Diego me contrató para manejar ciertos asuntos delicados, asuntos de los que usted no debía saber. Hasta ahora. ¿Qué tipo de asuntos hay los que garantizarían que usted y solo usted estaría protegida? Pase lo que pase. Y con eso se fue. Cerré la puerta y me quedé mirando el sobre. Era pesado. Dentro sentía algo duro y metálico, además de papeles. Me senté en el sofá.
Ese mismo sofá donde ayer había llorado en desesperación. Y abrí el sobre. Lo primero que cayó fue una llave. No era moderna, sino antigua de bronce con elaborados grabados de estilo morisco. Era hermosa y pesaba sorprendentemente. También había una tarjeta con una dirección escrita a mano en la elegante caligrafía de Diego. Calle Mateos Gago 7 Barrio de Santa Cruz, Sevilla. Y una carta. 5 páginas escritas a mano. Reconocí inmediatamente la letra de Diego, aunque más temblorosa hacia el final. Debe haberla escrito en sus últimas semanas. Comencé a leer. Mi querida y amada Ariana, si estás leyendo esto, he logrado mantener mi promesa. 40 años. 40 años de verte sacrificar todo por una familia que no te merecía. 40 años de amarte más de lo que las palabras pueden expresar. Y 40 años guardando el secreto más grande de mi vida. Perdóname, mi amor. Perdóname por las mentiras. Perdóname por los secretos. Pero sobre todo, perdóname por no haberte protegido mejor cuando estaba vivo de aquellos que debían amarte incondicionalmente. La llave que tienes en tus manos abre una puerta en Sevilla. Debes ir sola. No le digas a nadie, absolutamente a nadie, y especialmente no a nuestros hijos. Sé que para cuando leas esto ya te habrán mostrado quiénes son realmente. Sé que has escuchado las grabaciones. Sé que tu corazón está roto. Lo siento, mi amor. Ojalá pudiera haberte ahorrado ese dolor, pero necesitabas saber la verdad. Cuando te conocí en 1985, yo no era solo un arquitecto de restauración. Ese era mi trabajo, sí, pero también era consultor privado para la UNESCO, el Ministerio de Cultura y varias fundaciones europeas de patrimonio. Ganaba 5 veces lo que te dije, a veces 10. ¿Por qué te mentí? Porque mi primera novia antes de conocerte me dejó por un hombre más rico cuando yo tenía 25 años. Me destrozó, me hizo desconfiar de todo el mundo. Así que cuando te conocí, tan genuina, tan pura de corazón, decidí probarte. Decidí vivir modestamente contigo. Ver si me amabas por mí, no por mi dinero. Fue una crueldad, lo sé ahora. Debí haberte confiado desde el principio. Pero el miedo es poderoso. Y para cuando me di cuenta de mi error, ya había establecido un patrón de secreto que era difícil de romper. Durante 40 años he estado invirtiendo cada euro extra que ganaba, comprando propiedades, abriendo cuentas, construyendo un imperio secreto. Todo a tu nombre, mi amor. Todo para ti. La casa en Sevilla fue mi primera gran compra en 1991. La compré pensando que algún día nos retiraríamos allí disfrutando de nuestros años dorados lejos del frío de Barcelona. Pero luego nuestros hijos crecieron y comencé a ver cosas que me rompieron el corazón. Vi cómo te trataban, vi la ingratitud, el egoísmo, vi cómo daban por sentado cada sacrificio que hacías. Y me di cuenta de que si yo moría y les dejaba todo a ellos como dicta la tradición, te dejarían en la calle sin pensarlo 2 veces. Eso no podía permitirlo, así que cambié mis planes. El apartamento en Barcelona donde vivimos está hipotecado por 380.000 euros. Saqué esa hipoteca en 2015. No vale casi nada después de pagar la deuda. Lo hice a propósito. Mientras tanto, durante 40 años construí algo más. Algo que ellos nunca podrán tocar. Algo que es completamente, absolutamente tuyo. Ve a Sevilla, mi amor. Abre esa puerta y verás lo que he preparado para ti. En el estudio del segundo piso de esa casa encontrarás un archivador. La misma llave que abrió la puerta principal lo abre. Dentro está todo, cada propiedad, cada cuenta, cada inversión. También encontrarás algo más, una carpeta roja. Ábrela cuando estés lista. Contiene evidencia de cosas que descubrí sobre Carlos y Manuel. Cosas que necesitas saber. Te dolerá, pero te liberará de cualquier culpa que puedas sentir. Ariana, mi amor, mi última voluntad es simple: vive, viaja, gasta dinero en ti misma. Sé egoísta por primera vez en tu vida. Te lo ganaste, te lo mereces. Y si nuestros hijos vienen a reclamarte, a manipularte, a demandarte cosas, recuerda, tú no les debes nada. Ya les diste todo, tu juventud, tu energía, tu amor incondicional. Ahora es tu turno. Ganaste la apuesta, mi amor. Soportaste 40 años. Ahora cobra tu premio. Te amo. Te amé desde el primer día y te amaré desde donde sea que esté ahora. Tu Diego PD.
Javier Mendoza es de total confianza. Él te ayudará con todo lo que necesites. Y una cosa más, no tengas miedo de ser fuerte. Eres más fuerte de lo que crees, más fuerte de lo que nunca te permitiste ser. Ahora es el momento de demostrarlo. Leí la carta 3 veces, luego 5. Mis manos temblaban tanto que el papel se sacudía. Diego lo sabía. Sabía todo. Sabía lo que nuestros hijos eran. Sabía lo que harían. Y había pasado años, décadas, preparándose para protegerme. Miré la llave en mi mano. Era pesada, real. Esto no era un sueño. El timbre sonó de nuevo. Era Javier Mendoza. Disculpe, señora, olvidé darle esto. Extendió otro sobre más pequeño. Su boleto de avión a Sevilla. Sale el próximo lunes. Clase business. Todo pagado. Y 3.000 euros en efectivo para cualquier gasto que necesite. Lo miré aturdida. No entiendo. ¿Qué hay en Sevilla? Sonrió. Su futuro, señora Navarro. Su futuro. El lunes por la mañana a las 6 a.m. estaba en el aeropuerto de El Prat. No le había dicho nada a Carlos ni a Manuel. Dejé una nota simple en la mesa de la cocina. He ido a visitar a una prima en Andalucía. Volveré pronto. Era la primera vez en mi vida que viajaba sola en avión. 68 años y nunca había volado sin Diego o sin los niños. Me sentía como una adolescente haciendo algo prohibido, pero también aterrorizada. El vuelo a Sevilla duró apenas 1 hora y media, pero cada minuto se sentía eterno. Miraba por la ventanilla viendo España pasar debajo de mí. Montañas, campos, pueblos pequeños como juguetes. Y me preguntaba qué demonios estaba haciendo. ¿Y si era una broma cruel? ¿Y si Diego había perdido la cabeza en sus últimos días y esto era solo el delirio de un hombre moribundo? Pero entonces recordaba las grabaciones. Recordaba las palabras frías de mis hijos. Y sabía que fuera lo que fuera que Diego había preparado, era real. Javier Mendoza me estaba esperando en el aeropuerto de Sevilla. Llevaba un cartel con mi nombre como si fuera una turista importante. Señora Navarro, me saludó con una pequeña reverencia. ¿Cómo estuvo el vuelo? Bien, mentí. Había sido horrible. Las turbulencias me habían aterrorizado. Excelente. El taxi está esperando. Lista para ver su propiedad, mi propiedad. Las palabras sonaban extrañas en mi boca. Sí, señora. La casa está completamente a su nombre. Ha estado así desde 1991. El taxi nos llevó por calles estrechas de Sevilla. Era una ciudad hermosa, blanca y dorada bajo el sol andaluz. Pasamos por la catedral, por la Torre del Oro, por el río Guadalquivir. Diego había trabajado aquí muchas veces restaurando edificios históricos. Ahora entendía por qué venía tanto. Finalmente llegamos al barrio de Santa Cruz. El taxi no podía entrar por las calles peatonales, así que tuvimos que caminar. Javier llevaba mi pequeña maleta. «Es justo aquí», dijo deteniéndose frente a una puerta de madera antigua pintada de azul profundo. Calle Mateos Gago, número 7. La casa era de 3 pisos con paredes encaladas de blanco brillante y ventanas con rejas de hierro forjado pintadas de negro. Típicamente andaluza. Hermosa. «Adelante», me animó Javier señalando la puerta. «Use su llave». Con manos temblorosas saqué la llave de bronce. Entró perfectamente en la cerradura. La giré. Se escuchó un clic satisfactorio. La puerta se abrió. Y entré a otro mundo. El interior me dejó sin aliento. El recibidor daba directamente a un patio interior típico andaluz. Un patio con azulejos azules y blancos con una fuente de piedra en el centro donde el agua caía suavemente. Había macetas con geranios rojos por todas partes. La luz del sol se filtraba a través de una celosía de madera creando patrones en el suelo. Es hermoso», susurré. «Don Diego contrató a alguien para mantenerlo», explicó Javier. «Carmen Ruiz. Ella ha estado cuidando la casa durante 15 años. Viene 3 veces por semana para limpiar, regar las plantas, ventilar las habitaciones». Caminé lentamente hacia el patio. Podía oler el jazmín mezclado con el aroma cítrico de los naranjos. Se escuchaba el agua de la fuente. Era como estar en un sueño. A la izquierda del patio había una sala de estar. Entré y me quedé paralizada. Una pared entera, la pared del fondo desde el suelo hasta el techo, estaba cubierta de fotografías. Fotografías mías. No eran fotos familiares normales. Estas eran diferentes. Había cientos de ellas, todas enmarcadas en marcos de madera de distintos tamaños, creando un mosaico de mi vida.
Pero no eran las típicas fotos posadas. Muchas eran fotos que nunca supe que existían. Fotos tomadas desde lejos. Momentos robados. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo como un tambor. Había una foto de mí en 1987 embarazada de Carlos, sentada en nuestro pequeño balcón en Barcelona leyendo un libro. La luz del atardecer doraba mi perfil. Debajo había una pequeña placa con una nota escrita a mano por Diego Ariana 1987. Esperando a nuestro primer hijo. Nunca te vi más hermosa. Otra foto de 1995, yo enseñándole a Carlos a montar en bicicleta en el Parque de la Ciutadella. Estaba corriendo detrás de él con las manos extendidas para atraparlo si caía. Mi cara mostraba preocupación y amor puro. Ariana 1995, la paciencia personificada. Corriste detrás de él durante 2 horas hasta que aprendió. Una foto de 2003, yo en nuestra cocina a las 3 de la mañana cosiendo un vestido sobre la mesa. Tenía los ojos cansados, pero concentrados. Ariana 2003, cosiendo hasta el amanecer para que Daniela tuviera el vestido perfecto para su graduación. Nunca me dijiste cuánto te costó, pero yo lo sabía. Había docenas más, cientos. Fotos de mí haciendo tareas cotidianas, cocinando, limpiando, cuidando a los niños, tendiendo ropa, leyendo, durmiendo en el sofá después de un día agotador. Cada una con una nota de Diego. Cada una con una fecha. Ariana 2008. Vendiendo empanadas a los vecinos para pagar las clases de guitarra de Manuel. Nunca supiste que lo supe. Ariana 2012. En la graduación de Carlos. Llevas el mismo vestido de hace 10 años porque gastaste tu dinero en su traje nuevo. Mi corazón se rompió y se llenó de amor al mismo tiempo. Ariana 2018. Pintando en secreto a las 2 a.m. Mi artista oculta. Nunca te atreviste a perseguir tu sueño porque siempre pusiste a todos los demás primero. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro. No podía detenerlas. No quería. Diego me había visto. Realmente visto. Cada sacrificio que pensé que había pasado desapercibido él, lo había notado. Lo había documentado. Lo había valorado. En el centro de la pared había un marco más grande que todos los demás. Contenía una foto reciente, de quizás un año antes. Yo estaba en el balcón de nuestro apartamento en Barcelona regando las plantas. El sol de la tarde me iluminaba desde atrás. Se veía mi cansancio, las líneas profundas alrededor de mis ojos, mi cabello completamente gris. Pero también había algo sereno en mi expresión. Paz. Debajo de esta foto había un sobre grande con mi nombre escrito en letras grandes. Con manos temblorosas lo abrí. La carta dentro del sobre era aún más larga que la primera. Reconocí inmediatamente la letra cada vez más temblorosa de Diego. Esto fue escrito en sus últimas semanas cuando el cáncer lo estaba consumiendo, pero su mente seguía aguda. Mi amada Ariana, si estás aquí frente a este muro de recuerdos, significa que finalmente puedo contarte toda la verdad. Esta casa la compré en 1991, después de mi primer gran proyecto de restauración en Sevilla. Trabajé en la rehabilitación de la catedral. Ese proyecto me pagó 200.000 euros. Te dije que gané 40.000. Lo siento. Compré esta casa por 120.000 euros. En aquel entonces el barrio de Santa Cruz no era tan caro como ahora. Hoy vale más de 800.000 euros. Está completamente pagada. Es tuya. Pero esto es solo el principio. Durante 40 años, cada proyecto grande que tomé, cada consultoría privada, cada trabajo extra. Invertí ese dinero, no en lujos, no en viajes, no en cosas que nos habrían hecho felices en el momento. Lo invertí para tu futuro. Compré propiedades cuando España estaba en crisis en los años 90. Compré acciones de Inditex cuando nadie las quería. Invertí en startups tecnológicas que se convirtieron en gigantes. Abrí cuentas en Suiza, en Andorra, en Luxemburgo. Todo legal, todo declarado, todo para ti. ¿Por qué? Porque conforme nuestros hijos crecían, comencé a ver cosas que me aterrorizaban. Carlos a los 15 años robó dinero de tu bolso. 50 euros. Nunca me dijiste, pero yo lo vi. Y lo que me rompió el corazón no fue el robo. Los adolescentes cometen errores, sino que nunca mostró remordimiento. Cuando le pregunté, me mintió sin pestañear. Manuel a los 12 años le dijo a su maestra que éramos pobres y que no teníamos comida en casa. ¿Por qué? Para que la maestra le diera dinero extra del fondo de la escuela. Gastó ese dinero en videojuegos. Pensé que eran fases, que madurarían.
Pero no fue así. Carlos conoció a Isabel en 2009. Desde el primer día supe que ella solo veía euros cuando miraba a nuestro hijo. Y Carlos la dejó transformarlo en alguien que yo no reconocía. En 2010 intercepté un email entre Carlos e Isabel. Hablaban sobre cuánto tardaríamos tú y yo en morir para que pudieran heredar. Tú tenías 53 años. Yo tenía 58. Nos estaban enterrando ya. Manuel conoció a Lucía en 2015. Contraté a un investigador privado. Sí, mi amor, hice eso. Descubrí que Lucía estaba simultáneamente saliendo con otros 2 hombres, ambos más ricos que Manuel. Estaba jugando con los 3 esperando ver cuál le daba más dinero. Le mostré la evidencia a Manuel. ¿Sabes qué hizo? Me gritó que estaba celoso de su felicidad. Me llamó controlador y eligió creerle a ella en lugar de a mí. En 2019, cuando me jubilé, Carlos vino a verme. No para preguntarme cómo estaba, no para pasar tiempo juntos. Vino a preguntarme cuánto tenía ahorrado y cuál era mi plan para el patrimonio familiar. Patrimonio familiar, como si fuéramos ricos, como si él hubiera contribuido con algo. Ese día decidí cambiar todo. Contraté a Javier Mendoza. Le di instrucciones específicas. Reorganicé cada activo que tenía. Me aseguré de que cuando yo muriera tú estarías protegida. Y luego en 2020 sucedió algo que me destrozó completamente. Carlos intentó declararme mentalmente incompetente. Sí, mi amor, tu hijo mayor, el que criaste con tanto amor y sacrificio, intentó legalmente declararme demente para obtener control sobre mi dinero y mis decisiones. Tengo los documentos. Están en el archivador del estudio. Él y un abogado presentaron una solicitud ante el juzgado alegando que mi edad y mi salud me hacían incapaz de manejar mis asuntos. Por suerte, mis médicos testificaron que estaba perfectamente lúcido. La solicitud fue rechazada, pero Carlos lo intentó. Y cuando falló actuó como si nada hubiera pasado. Siguió viniendo a cenar. Siguió dejándote cuidar a sus hijos. Siguió sonriéndote a la cara. Fue entonces cuando supe que tenía que protegerte con todo lo que tenía. En el estudio del segundo piso encontrarás todo, cada documento, cada cuenta, cada propiedad y algo más. La carpeta roja. La carpeta roja contiene investigaciones que hice sobre Carlos y Manuel en los últimos años. También contiene grabaciones de conversaciones que tuvieron en nuestra casa, conversaciones donde hablaban sobre ti, sobre mí, sobre nuestro patrimonio. Te dolerá escucharlas y leerlas, pero necesitas saberlo. Necesitas entender que no eres tú quien falló como madre. Ellos fallaron como hijos, y yo fallé al no protegerte de ellos antes. Ahora, mi amor, déjame decirte exactamente lo que tienes. 1. Esta casa en Sevilla. Valor actual, 820.000 euros. 2. Un apartamento penthouse en Paseo de Gracia, Barcelona. Valor 1, 200.000 euros. 3. Una vila en Marbella frente al mar. Valor 1, 500.000 euros. 4. Un apartamento de inversión en Madrid, barrio de Salamanca. Valor 650.000 euros. 5. 3 apartamentos más pequeños en Valencia, Málaga y Bilbao. Valor combinado 900.000 euros. Total en propiedades 5.070.000 euros. Todo a tu nombre. Todo generando ingresos por alquiler que se han estado acumulando en cuentas separadas. Además 1. 4 cuentas en bancos suizos. Total 3, 200.000 euros. 2. 2 cuentas en Andorra. Total 850.000 euros. 3. Portfolio de acciones Inditex, Santander, Telefónica, BBVA. Valor actual aproximadamente 2.500.000 euros. 4. Bonos del gobierno español. Valor 1.000 euros. Total en activos líquidos e inversiones, 7.550.000 euros. Total general 12.620.000 euros. 12.620.000 euros, mi amor. Todo tuyo. Todo legal. Todo protegido en fideicomisos que establecí hace años. Carlos y Manuel no pueden tocarlo. Nunca podrán. El apartamento en Barcelona donde vivimos, el que ellos creen que es su gran herencia, está hipotecado por 380.000 euros de una deuda principal de 400.000. Después de vender y pagar la hipoteca, los gastos legales y los impuestos quedarán aproximadamente 5.000 euros. Total para dividir entre ellos. 2.500 euros cada uno. Eso es lo que recibirán por su codicia. Lo hice a propósito, mi amor. Quería que sintieran la humillación. Quería que supieran cómo se siente esperar una fortuna y recibir migajas. Ahora mi última voluntad vive.
Viaja a todos los lugares que siempre quisiste ver. Toma clases de arte. Sé que siempre quisiste pintar. Aprende idiomas. Come en restaurantes caros. Compra ropa bonita. Gasta dinero en ti misma sin culpa. Y si Carlos y Manuel vienen, y vendrán, créeme que vendrán, a exigirte cosas, a manipularte, a hacerte sentir culpable. Recuerda esto tú, no les debes nada. Ya les diste todo. 40 años de tu vida, tu juventud, tu energía, tus sueños, tu amor incondicional. Fue suficiente, más que suficiente. Los años que te quedan son tuyos. Perdóname por los secretos. Perdóname por no haber sido más valiente en vida para enfrentarlos. Perdóname por hacerte pasar por esto sola. Pero sobre todo, gracias. Gracias por 40 años de amor verdadero. Gracias por ser la única persona que me amó por quien era, no por lo que tenía. Gracias por cada sacrificio, cada sonrisa, cada momento. Ganaste la apuesta, mi amor. Ahora cobra tu premio. Con todo mi amor eterno, Diego PD. Carmen, la mujer que cuida esta casa, es de absoluta confianza. Ella sabe todo. Puede ayudarte con lo que necesites. Y Javier Mendoza es el mejor abogado de España. Confía en él. PPD. En el estudio hay también un diario. Son 40 años de mis pensamientos privados. Léelo si quieres conocerme de verdad. O no lo leas si prefieres el recuerdo que tienes. La elección es tuya. Siempre debió ser tuya. Me quedé sentada en el suelo de terracota del patio con la carta en mis manos, llorando tan fuerte que mi cuerpo entero se sacudía. 12 millones de euros. Mi esposo, el hombre que compartió mi cama durante 40 años, había construido un imperio secreto. Y todo era mío. Señora Navarro, la voz suave de Javier me sacó de mi shock. ¿Está bien? No, no estaba bien. No sabía si alguna vez volvería a estar bien, pero por primera vez en meses, quizás en años, sentí algo más que dolor. Sentí poder. Javier me ayudó a levantarme del suelo. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía sostenerme. Venga, me dijo gentilmente. Déjeme mostrarle el resto de la casa. Luego puede descansar. Ha sido un día muy intenso. Me guió por la casa. Era aún más hermosa de lo que había imaginado. La cocina tenía azulejos pintados a mano y una estufa de gas profesional. El comedor tenía una mesa de madera maciza que podía sentar a 12 personas. Había 3 habitaciones en el segundo piso, cada una con su propio baño. Y en el tercer piso una terraza con vistas a toda Sevilla. Pero fue el estudio en el segundo piso lo que me dejó sin aliento. Era una habitación llena de luz con 2 ventanas grandes que daban al patio interior. Había un escritorio antiguo de caoba, estanterías llenas de libros sobre arquitectura e historia del arte, y contra la pared un archivador de madera oscura con 4 cajones. La misma llave abre el archivador, me informó Javier. Con manos todavía temblorosas saqué mi llave. Funcionó perfectamente. El primer cajón contenía carpetas meticulosamente organizadas y etiquetadas. Propiedades, Sevilla. Propiedades, Barcelona. Propiedades, Marbella. Propiedades, Madrid. Propiedades, otras. Cada carpeta contenía escrituras, documentos de títulos, certificados de propiedad. Todo a mi nombre, Ariana Ferrer de Navarro. El segundo cajón tenía documentos financieros, cuentas Suiza, cuentas Andorra, portfolio acciones, bonos gobierno, ingresos alquiler. Había estados de cuenta bancarios, certificados de acciones, todo perfectamente organizado y actualizado hasta el mes pasado. El tercer cajón contenía documentos legales, fideicomisos, testamento, poderes legales, protección activos. Cada documento estaba en español e inglés, todos firmados por notarios, todos completamente legales. Y entonces vi el cuarto cajón. En la parte frontal había una etiqueta simple escrita con marcador rojo, carpeta roja, abrir cuando esté lista. Miré a Javier. Él asintió solemnemente. Don Diego me dijo que este sería el momento más difícil para usted, pero también me dijo que era necesario, que la verdad, aunque dolorosa, la liberaría. Respiré profundo y abrí el cajón. Adentro había una carpeta roja gruesa. La saqué. Pesaba sorprendentemente. Me senté en la silla del escritorio de Diego, su silla donde se había sentado durante años planeando todo esto, y abrí la carpeta. La primera página era una carta corta de Diego a Ariana. Lo que estás a punto de leer y escuchar te romperá el corazón, pero también te dará la fuerza para hacer lo que debes hacer.
No eres tú quien fracasó. Ellos son quienes fracasaron. Y ahora sabrás exactamente cuánto. Con amor y tristeza, Diego, pasé esa página. Lo que seguía me cambiaría para siempre. La carpeta estaba dividida en secciones. La primera decía: Carlos Navarro Ferrer, investigación 2019-2024. Había un informe de un investigador privado, Ricardo Alemán. La primera página tenía una foto de Carlos, mi hijo, mi primogénito, entrando a un edificio elegante en el barrio de San Gervasi. El informe comenzaba: informe confidencial, cliente Diego Navarro, sujeto Carlos Navarro Ferrer, 37 años. Período de investigación: enero 2019, diciembre 2023. Resumen ejecutivo. El sujeto Carlos Navarro está involucrado en múltiples actividades financieras cuestionables. Tiene una deuda considerable oculta de su familia e intentó obtener control legal sobre los activos de su padre mediante procedimientos legales fraudulentos. Hallazgos principales: 1. Deuda oculta. Carlos y su esposa Isabel tienen una deuda combinada de 180.000 euros proveniente de inversiones inmobiliarias fallidas entre 2017 y 2019. Compraron 3 apartamentos como inversión en el barrio del Raval, cuando el mercado estaba en su pico. Los apartamentos ahora valen 40% menos de lo que pagaron. Han tomado préstamos de 3 bancos diferentes para cubrir las hipotecas. Están al borde de la ejecución hipotecaria en 2 de las propiedades. Isabel ha ocultado esta información a su familia de origen. Carlos ha ocultado la magnitud de la deuda a su madre. 2. Intento de declaración de incompetencia. En marzo de 2020, Carlos contrató al abogado Miguel Sánchez para iniciar procedimientos legales para declarar a su padre Diego Navarro mentalmente incompetente. Adjunto emails entre Carlos y el abogado. Documentos legales presentados ante el juzgado. Email 1. 15 de marzo de 2020, Carlos a Miguel Sánchez. Necesito actuar rápido. Mi padre tiene 75 años y recientemente ha estado actuando de manera extraña, encerrándose en su estudio durante horas. Creo que está desarrollando demencia y podría tomar decisiones financieras irresponsables. Necesito proteger el patrimonio familiar. Email 2. 18 de marzo de 2020. Miguel Sánchez a Carlos. He revisado el caso. Para proceder necesitamos evaluación psiquiátrica que respalde la incompetencia. Tu padre aceptaría una evaluación. Email 3. 20 de marzo de 2020. Carlos a Miguel Sánchez. No necesita aceptar. Podemos solicitar una evaluación obligatoria si presentamos evidencia suficiente de comportamiento errático. Tengo videos de él hablando solo, probablemente solo piensa en voz alta, pero podemos presentarlo de otra manera. También tiene 75 años. Eso por sí solo debería preocupar al juez. Resultado: la solicitud fue presentada pero rechazada después de que los médicos de Diego Navarro testificaron que estaba completamente lúcido y en pleno control de sus facultades mentales. Tuve que detenerme. Las palabras se nublaban frente a mis ojos. Carlos había intentado declarar a su propio padre demente. No porque Diego estuviera realmente enfermo. Esto fue un año antes del diagnóstico de cáncer, sino porque quería controlar su dinero. Respiré profundo y continué leyendo. 3. Conversaciones sobre la madre. Ariana Ferrer. Durante la vigilancia, el investigador instaló dispositivos de grabación con el consentimiento del propietario de la vivienda, Diego Navarro, en la residencia familiar. Se adjuntan transcripciones de conversaciones relevantes. Transcripción 1. 10 de febrero de 2024. Carlos e Isabel en la sala de estar de la familia Navarro creyendo que Ariana estaba dormida. Isabel: necesitamos un plan concreto para cuando el viejo muera. Carlos: lo sé. He estado investigando. El apartamento vale aproximadamente 400.000 euros según el mercado actual. Isabel: ¿y tu madre? Carlos: ¿qué pasa con ella? Isabel: Carlos, no podemos simplemente dejarla en el apartamento. Es un activo de 400.000 euros. Necesitamos liquidarlo. Carlos: lo sé. He estado mirando residencias. Isabel: ¿residencias? Carlos: residencias de ancianos. La más barata que encontré cuesta 800 euros al mes. Con la pensión de viuda de mi madre podría cubrirlo. Isabel: ¿y cuánto tiempo crees que viva? Carlos: pausa. Mi madre tiene 68, salud regular. Su padre murió a los 72, su madre a los 75. Yo diría máximo 5 a 7 años más. Isabel: eso es, haciendo cálculos,
Entre 48.000 y 67.000 euros totales. Podemos cubrir eso. Significa que de los 400.000 del apartamento después de dividir con Manuel, nos quedarían aproximadamente 170.000 limpios. Carlos, sí, es una buena cantidad. Podríamos salvar 2 de los apartamentos del Raval. Isabel, necesitamos asegurarnos de que firme rápido antes de que empiece a hacer preguntas o busque asesoramiento legal. Carlos, mi madre nunca ha tomado una decisión fuerte en su vida. Siempre ha hecho lo que le decimos. Confiará en nosotros. Isabel, espero que tengas razón, porque si contrata a un abogado todo esto se complica. Me levanté bruscamente de la silla. Sentía náuseas. Corrí al baño adyacente al estudio y vomité. Estas eran las palabras de mi hijo, mi primogénito, el bebé que sostuve en mis brazos en el Hospital Clinic hace 37 años. Me había reducido a números, a cálculos, a una molestia que probablemente moriría en 5 o 7 años. Javier apareció en la puerta del baño con un vaso de agua. «Lo siento mucho, señora», dijo en voz baja. Tomé el agua, me enjuagué la boca. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el vaso. «¿Hay más, verdad?», pregunté. «Sí», admitió. «¿Quiere continuar ahora o prefiere descansar primero?» «Ahora», dije sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. «Necesito saberlo todo». Regresé al escritorio. Pasé las páginas sobre Carlos. Había más emails, más grabaciones, más evidencia de su traición. Y llegué a la segunda sección. Manuel Navarro Ferrer. Investigación 2019-2024. La primera página tenía fotos de Manuel y Lucía. Había una foto de Lucía con otro hombre entrando a un hotel de lujo. Otra de ella con un hombre diferente en un restaurante caro. El informe del investigador decía: informe confidencial. Sujeto Manuel Navarro Ferrer, 34 años. Sujeto secundario, Lucía Martínez, 29 años, pareja sentimental de Manuel. Resumen. Ejecutivo. Manuel Navarro es financieramente ingenuo y está siendo manipulado activamente por su pareja. Lucía Martínez, quien está simultáneamente involucrada con al menos 2 hombres adicionales de mayor solvencia económica. Hallazgos. Lucía Martínez 1. Relaciones múltiples. Durante el periodo de investigación 2019-2023, Lucía Martínez ha mantenido relaciones simultáneas con Manuel Navarro sujeto, Javier Castel 35 años, empresario de importación-exportación, patrimonio estimado, TOM euros, Rodrigo Amenábar, 42 años, heredero de familia propietaria de viñedos en La Rioja, patrimonio estimado 8M euros. Lucía alterna su tiempo entre los 3 hombres, presentándose a cada uno como su pareja exclusiva. Adjunto 47 fotografías documentando encuentros con cada hombre, reservas de hoteles, registros de llamadas. 2. Fraude financiero contra Manuel. Entre 2020 y 2023, Lucía ha convencido a Manuel de invertir en varios proyectos empresariales. Startup de moda sostenible, 15.000 euros, proyecto nunca existió. Aplicación móvil de turismo, 12.000 euros, dinero fue usado para vacaciones de Lucía en Maldivas con Rodrigo Amenábar. Tienda online de joyería artesanal, 18.000 euros, dinero usado para cirugía estética de Lucía, rinoplastia y aumento de pecho. Total estafado 45.000 euros. Manuel obtuvo este dinero mediante préstamos personales 25.000 euros. Dinero pedido a su madre Ariana, sin que ella supiera el propósito real, 12.000 euros. Ahorros personales, 8.000 euros. Manuel actualmente tiene una deuda de 25.000 euros de estos préstamos más intereses acumulados. Cerré los ojos. Recordaba esos pedidos de dinero de Manuel. Mamá, solo 2.000 euros. Es para un proyecto increíble. Te lo devolveré en 6 meses. Nunca me devolvió nada. Y nunca volví a preguntar porque no quería hacerlo sentir mal. Ahora sabía dónde había ido ese dinero. A cirugías plásticas para la mujer que lo estaba usando. Continué leyendo. 3. Plan documentado para herencia. En diciembre de 2023 se interceptó una conversación entre Lucía y su amiga Clara Mendoza en un bar de Barcelona, La Viña del señor Barry Gothic. Transcripción. Grabación de audio adjunta. Lucía: obviamente no voy a casarme con Manuel por amor, por favor. Pero su padre está muriendo, ¿no? Clara: sí, cáncer terminal dijiste. Lucía: exacto. Entonces Manuel va a heredar.
No sé cuánto exactamente, pero ese apartamento en Example donde viven, he investigado. Apartamentos similares se venden por 350.000 a 450.000 euros. Clara, ¿y si no hay tanto dinero como piensas, Lucia? Entonces me voy. Simple. Pero el plan es, me caso con él justo después de que el padre muera cuando esté vulnerable y emotivo. Espero a que reciba su herencia. Luego, después de 1 o 2 años divorcio. En España, después de 2 años de matrimonio, tengo derecho a parte de sus activos adquiridos durante el matrimonio. Clara, eres diabólica. Lucía riendo. Soy práctica. Manuel es dulce, pero es débil y sin ambición. Nunca va a ganar dinero real por sí mismo. Su herencia es su único valor. Clara. Y la madre, la vieja, Lucía. Ah, ella es un tesoro. Tan ingenua. Le he estado sacando dinero durante años con historias sobre proyectos de Manuel. Da dinero sin hacer preguntas. Una vez consigamos la herencia, obviamente Manuel tendrá que poner límites con ella. No podemos tener a una suegra necesitada drenando nuestros recursos. Dejé caer la carpeta. Esto no podía ser real. No podía ser. Pero las grabaciones estaban ahí. Las fotos estaban ahí. Las facturas de hotel con nombres de Lucía y otros hombres estaban ahí. Todo era real. Mis 2 hijos, los 2 bebés que había traído al mundo, que había amamantado, que había criado con cada gramo de mi ser. Uno me veía como una molestia financiera que probablemente moriría en 5 o 7 años. El otro estaba siendo manipulado por una mujer que literalmente había calculado su valor únicamente en términos de herencia. Y yo había sido tan ciega, tan confiada, tan estúpida. Me quedé sentada en el estudio de Diego mientras el sol se ponía sobre Sevilla tiñendo el cielo de naranja y rosa. Y algo dentro de mí se endureció. El dolor comenzó a transformarse en algo más frío, más claro, en determinación. Diego me había dado estas evidencias por una razón, no solo para lastimarme, sino para liberarme de la culpa, para liberarme de la obligación, para liberarme de la ilusión de que era yo quien había fallado. No había fallado yo, ellos habían fallado. Y ahora equipada con la verdad, equipada con recursos que ni siquiera habían imaginado que existían, tenía poder. Por primera vez en mi vida, tenía verdadero poder. La pregunta era, ¿qué iba a hacer con él? Pasé esa noche en la hermosa casa de Sevilla sin dormir. Me quedé en la terraza del 3er piso mirando las estrellas sobre la ciudad con el aroma de azahar flotando en el aire nocturno. Javier se había ido después de asegurarse de que estaba bien dejándome su tarjeta. Llámeme cuando esté lista para hablar sobre los siguientes pasos, había dicho. Ahora era el momento de decidir. Opción 1. Decirles la verdad a Carlos y Manuel ahora mismo. Revelar que tengo millones, que su padre me protegió, que su plan falló. Pros, justicia inmediata. Ver sus caras. Contras, vendrían por el dinero. Me acosarían. Me harían la vida imposible. Tal vez incluso intentarían impugnar los fideicomisos en corte. Opción 2. Desaparecer. Irme a Sevilla o a Marbella o a cualquier otra parte. Bloquearlos. Nunca verlos de nuevo. Paz inmediata. No más dolor. Contras. Era eso lo que realmente quería. Nunca volver a ver a Sofía y Mark. Dejarlos pensar que simplemente los abandoné. Opción 3. El plan de Diego. Dejarlos vender el apartamento de Barcelona. Dejarlos descubrir que solo vale 5.000 euros después de pagar la hipoteca. Observar. Esperar. Y luego cuando vinieran a mí desesperados, decidir qué hacer. Esta opción me daba control. Me daba tiempo. Me daba la oportunidad de ver si había algo rescatable en mis hijos, o si Diego había tenido razón sobre todo. Decidí seguir el plan de Diego, pero con un giro. No solo observaría pasivamente, documentaría todo, grabaría todo, recolectaría aún más evidencia de quiénes eran realmente. Y si al final resultaban ser exactamente tan terribles como Diego temía, entonces los cortaría completamente, sin culpa, sin remordimiento, porque ahora tenía la verdad. A la mañana siguiente llamé a Javier. «Estoy lista para hablar», le dije. Nos reunimos en su oficina, una elegante suite en el centro de Sevilla con vistas a la Giralda. Sobre su escritorio estaba un expediente grueso con mi nombre. «Señora Navarro», comenzó. «Primero déjeme expresar mi profunda admiración por su fortaleza.
Sé que las últimas 24 horas han sido devastadoras, completé. Pero necesarias, asintió. Don Diego me dio instrucciones muy específicas sobre cómo proceder, pero antes que nada necesito saber qué quiere hacer usted. Le expliqué mi plan. Escuchó sin interrumpir tomando notas ocasionales. Cuando terminé sonrió. No era una sonrisa feliz, sino de aprobación. Es exactamente lo que don Diego predijo que haría, dijo. Incluso dejó instrucciones para este escenario específico. Abrió el expediente. Aquí está lo que propongo. Primero usted regresa a Barcelona mañana. Actúa completamente normal, débil incluso. Déjeles pensar que está rota y confundida. Segundo, cuando vengan con los papeles para vender el apartamento, usted se resiste un poco, pero no demasiado. Los hace trabajar por ello, pero eventualmente cede. Esto los hace sentir que ganaron, que la manipularon exitosamente. Tercero, instalaremos grabadoras adicionales en el apartamento, dispositivos modernos legales en España cuando se usan en su propia propiedad. Cada conversación quedará documentada. Cuarto, en el día de la venta en la notaría, cuando descubran que el apartamento solo vale 5.000 euros después de la hipoteca, usted estará allí, y esa será su oportunidad. ¿Oportunidad para qué?, pregunté. Para ver quiénes son realmente. Si muestran remordimiento genuino, si reconocen su error, si intentan disculparse, entonces quizás hay algo que salvar. Si muestran solo rabia y acusaciones, entonces sabrá que don Diego tenía razón. Era perfecto, era cruel quizás, pero también era justo. ¿Y el dinero?, pregunté. ¿Cuándo tengo acceso a...? Ya tiene accesos, me interrumpió. Todo está a su nombre. Puedo transferir cualquier cantidad a cualquier cuenta que desee. Los alquileres de las propiedades generan aproximadamente 15.000 euros mensuales. Eso se ha estado acumulando. En este momento hay 180.000 euros en ingresos de alquiler sin tocar. 180.000 euros. Solo sentados ahí, esperándome. Por ahora, continuó Javier, recomiendo abrir una cuenta nueva en un banco donde Carlos y Manuel no tengan ninguna conexión. Banco Sabadell CaixaBank. Sabadell, decidí. Perfecto. Transferiré 50.000 euros ahí. Eso le dará libertad para hacer lo que necesite sin levantar sospechas. 50.000 euros. Para mí, para usar como quisiera. Después de 40 años de contar cada céntimo, de saltar comidas para ahorrar, de coser ropa usada, 50.000 euros. Y eso era solo el comienzo. Hay una cosa más, dijo Javier, su expresión volviéndose seria. Don Diego dejó una carta adicional. Solo debe abrirse si decide cortar contacto completamente con sus hijos. ¿Quiere que se la dé ahora o prefiere esperar? Esperar, decidí. Todavía tengo esperanza. No mucha, pero algo. Entiendo, la tendré lista cuando la necesite. Nos dimos la mano. Su apretón era firme, tranquilizador. Señora Navarro, dijo mientras yo me iba. Una última cosa. Don Diego me pidió que le dijera esto si llegábamos a este punto. Ariana, eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo fuiste. Solo necesitabas una razón para demostrarlo. Esta es tu razón. Las lágrimas picaron mis ojos, pero las contuve. Gracias, susurré. Al día siguiente volé de regreso a Barcelona. Cuando el taxi me dejó frente al edificio en Gracia, me detuve un momento en la calle. Este había sido mi hogar durante décadas. Estos escalones los había subido miles de veces, cargada con bolsas de compras, con niños pequeños de la mano, con la esperanza en el corazón. Ahora subía con conocimiento, con pruebas, con poder. Subí los 4 pisos hasta el apartamento con pasos lentos y pesados. Necesitaba que cualquier vecino que me viera pensara que estaba exhausta, débil, rota. Necesitaba ser la viuda frágil que todos esperaban ver. Pero por dentro sentía algo que no había sentido en décadas: claridad absoluta. Abrí la puerta del apartamento. Todo estaba exactamente como lo había dejado. La taza de café de Diego todavía en el fregadero. No había tenido corazón para lavarla. Sus zapatillas junto a la puerta. Su suéter colgado en el respaldo de la silla. Me senté en el sofá donde Diego había pasado sus últimas semanas y saqué mi teléfono móvil. Tenía 23 llamadas perdidas. 15 de Carlos. 8 de Manuel. Ninguno había dejado mensajes de voz preguntando si estaba bien, si había llegado segura, si necesitaba algo. Los mensajes de texto eran otra historia. Carlos: mamá, ¿dónde estás? Necesitamos hablar sobre el apartamento urgentemente. Carlos: mamá, el comprador está esperando.
No podemos perder esta oportunidad. Carlos, mamá, llámame. Esto es importante. Manuel, mami, ¿estás bien? Carlos dice que desapareciste. Manuel, mamá, por favor, llama. Estamos preocupados. Manuel, Lucía dice que no es normal que no respondas. Estás enojada con nosotros. Preocupados. Claro que estaban preocupados. Preocupados de que su plan se desmoronara. Esperé 2 horas antes de responder. Tiempo suficiente para que la ansiedad creciera. Finalmente escribí un mensaje simple. He vuelto. Estaba con una prima en Sevilla. Necesitaba despejar mi mente. Las respuestas llegaron en segundos. Carlos. Gracias a Dios. ¿Podemos venir mañana? Necesitamos resolver lo del apartamento. Manuel. Me alegro de que estés bien, mami. ¿Necesitas algo? Respondí. Mañana está bien. Vengan por la tarde. Esa noche Javier envió a un técnico. Se llamaba Roberto, tenía 50 y tantos años y parecía un trabajador común de mantenimiento. Llegó con una caja de herramientas y pasó 1 hora revisando las tuberías. En realidad instaló 6 dispositivos de grabación ultramodernos en lugares estratégicos, sala de estar, cocina, comedor y mi habitación. Completamente invisibles, completamente legales. Era mi propiedad. Todo se graba automáticamente, me explicó. Y se sube a un servidor en la nube. Incluso si encuentran y destruyen los dispositivos, ya tendremos todo respaldado. ¿Cuánto tiempo de batería tienen? 3 meses. Pero también puede controlarlos desde su teléfono. Activar, desactivar, escuchar en tiempo real si lo desea. Me mostró la aplicación. Era sorprendentemente fácil de usar. Cuando Roberto se fue, me senté en la oscuridad del apartamento pensando en el día siguiente. Iba a ser la actuación de mi vida. Carlos, Isabel, Manuel y Lucía llegaron exactamente a las 3 p.m. del día siguiente. Yo había preparado el escenario cuidadosamente. Llevaba ropa vieja y arrugada. No me había peinado bien. Había dejado el apartamento un poco desordenado. Platos en el fregadero, ropa sin doblar en el sofá. Quería que vieran a una mujer que se estaba desmoronando. Mamá, dijo Carlos al entrar con esa voz de falsa preocupación. Nos tenías muy preocupados. Lo siento, dije débilmente. Necesitaba salir de aquí. Las paredes se me venían encima. Isabel me miró evaluando mi estado. Vi el cálculo en sus ojos. Satisfacción. Pensaba que me estaba quebrando. Por supuesto, Ariana, dijo con falsa compasión. Es completamente comprensible. Por eso es tan importante que tomemos decisiones ahora mientras puedas pensar con claridad. Mientras pueda pensar con claridad, como si yo fuera una anciana senil. Activé la grabadora en mi teléfono con un gesto casual. Mamá, intervino Manuel sentándose a mi lado en el sofá. Tomó mi mano. Hemos encontrado un comprador excelente, una familia joven. Les encanta el apartamento. Y están dispuestos a pagar el precio completo, añadió Carlos abriendo su portafolio. 400.000 euros. Es una oferta extraordinaria en el mercado actual. Dejé que las lágrimas llenaran mis ojos. No fue difícil. El dolor era real, solo no por las razones que pensaban. Pero, esta es mi casa, susurré. Lo sabemos, dijo Carlos pacientemente como si hablara con una niña. Pero ya no es práctico. Eres una mujer sola en un apartamento de 3 habitaciones. Es demasiado grande, demasiado caro de mantener. La residencia que encontramos es maravillosa, intervino Lucía mostrándome fotos en su iPad. Mira, mamá, tiene jardines, actividades, otras personas de tu edad. No estarás sola. Otras personas de mi edad, como si a mis 68 años debiera estar lista para ser almacenada en un depósito de ancianos. No sé, dije secándome los ojos. Es muy rápido. Diego acaba de... Ya pasó un mes, mamá, dijo Carlos con un toque de impaciencia que no pudo ocultar completamente. El proceso de duelo es importante, pero también lo es ser práctico. ¿Y ustedes? Pregunté mirándolos. ¿Dónde vivirán con el dinero? Carlos e Isabel se miraron. Tenemos algunos compromisos financieros que necesitamos resolver, admitió Carlos. Inversiones que no salieron como esperábamos. Y yo finalmente podré lanzar mi negocio, añadió Manuel con entusiasmo fingido. El que te conté, mamá, con el dinero de mi parte de la herencia. Lucía le apretó la mano sonriéndole. ¡Qué actriz! ¡Qué perfecta calculadora actriz! ¿Cuánto recibiría cada uno? Pregunté con voz pequeña. Bueno,
dijo Isabel tomando el control de la conversación como siempre hacía. Después de vender a 400,000 hay algunos gastos. Impuestos de transferencia, honorarios del notario, comisión del agente inmobiliario. Calculamos aproximadamente 20,000 en costos totales. Mentirosa, los costos serían menos de 10,000, pero ya planeaban quedarse con la diferencia. Eso deja 380,000, continuó. Dividido equitativamente entre Carlos y Manuel son 190,000 euros cada uno. ¿Y yo? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Un silencio incómodo. Tú tendrás la residencia, dijo finalmente Manuel. Ya está pagada por el primer año. 800 euros al mes por 12 meses. 9,600 euros. De un apartamento de 400,000 euros. Entiendo, dije suavemente. Podía ver el alivio en sus caras. Pensaban que había capitulado. Hay una cosa, añadí. Quiero hablar con un abogado, solo para asegurarme de que entiendo todos los detalles legales. La tensión en la habitación se volvió palpable. ¿Un abogado?, repitió Carlos. Mamá, no necesitas un abogado. Somos tu familia. ¿Por qué desperdiciar dinero en honorarios legales? Solo quiero entender, insistí. Diego siempre manejaba estas cosas. Yo nunca... Exacto, interrumpió Isabel. Nunca has tenido que preocuparte por estas cosas. Confía en nosotros. Carlos trabaja en un banco. Yo soy abogada. Sabemos lo que hacemos. Aún así, dije con un toque de terquedad que sorprendió incluso a mí misma. Quiero hablar con alguien, solo para mi tranquilidad. Vi el intercambio de miradas entre Carlos e Isabel. Pánico apenas contenido. Por supuesto, dijo Carlos finalmente forzando una sonrisa. Si eso te hace sentir mejor. Pero el comprador está ansioso. No podemos hacerlo esperar mucho tiempo. Una semana, dije. Dame una semana. 3 días, contrarrestó Carlos. El comprador dio plazo hasta el viernes. Está bien, cedí. 3 días. Se fueron poco después, claramente satisfechos de que habían ganado. En cuanto cerré la puerta, fui a mi teléfono. La grabación había capturado todo. Llamé a Javier. ¿Y bien?, preguntó. Están procediendo exactamente como Diego predijo, le informé. Presionando para vender rápido, minimizando mis derechos, tratándome como si fuera incompetente. Perfecto, dijo aunque su tono era triste. Procederemos como planeamos. El viernes será el día. Javier, dije. ¿Cómo lo supo Diego? ¿Cómo supo exactamente lo que harían? Hubo una pausa. Porque los conocía mejor de lo que ellos se conocían a sí mismos. Y porque usted merece algo mejor que esto, señora Navarro. Él siempre lo supo. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Carlos llamaba 2 veces al día. Ya hablaste con un abogado, mamá. El comprador está impaciente. Necesitamos tu confirmación. Le dije que había consultado con alguien cierto y que todo estaba en orden también cierto, aunque no como él pensaba. El jueves por la noche Manuel vino solo, sin Lucía. Eso me sorprendió. Mamá, dijo sentándose pesadamente en el sofá. Se veía cansado. ¿Puedo hablar contigo? Claro, hijo. Yo siento todo esto. Sé que es difícil para ti. Por un momento, solo un momento, vi a mi pequeño Manuel, el niño de ojos soñadores que solía acurrucarse en mi regazo para leer cuentos. Entonces, ¿por qué lo hacen?, pregunté suavemente. Pareció sobresaltado. ¿Por qué me presionan así? ¿Por qué no pueden esperar? Diego apenas lleva un mes muerto. Es complicado, mamá. Explícamelo, suspiró. Tengo deudas, muchas deudas. Lucía y yo invertimos en algunos negocios que no funcionaron, y ella dice que si no resolvemos esto pronto me va a dejar. Ahí estaba, la verdad, finalmente. Manuel, dije tomando su mano, si Lucía te va a dejar por dinero, entonces no te ama realmente. ¿Lo entiendes? Tú no lo entiendes, dijo apartando su mano. No es tan simple. Ella tiene planes, tiene sueños, y yo le prometí que podría darle la vida que merece. ¿Y qué hay de la vida que yo merezco?, pregunté. Se quedó callado. ¿Sabes cuánto dinero gasté en ti?, continué. No con rabia, sino con curiosidad genuina. ¿Cuántas noches me quedé despierta cosiendo para pagar tus clases de guitarra? ¿Cuántas comidas me salté para que tú pudieras comer bien? Mamá, por favor. Solo estoy preguntando, Manuel. ¿Alguna vez lo pensaste? ¿Alguna vez valoraste esos sacrificios? Por supuesto que sí.
dijo, pero no me miraba a los ojos. Entonces, ¿por qué es tan fácil para ti dejarme en una residencia de 800 euros al mes? Su cabeza se levantó bruscamente. ¿Cómo sabes que cuesta 800? Se detuvo. Se dio cuenta de que había revelado demasiado. Los escuché, dije simplemente. A ti y a Carlos, hablando sobre cuánto tiempo probablemente viviré, haciendo cálculos. La vergüenza cruzó su rostro. Genuina vergüenza. Por un segundo pensé que tal vez, solo tal vez, había algo rescatable. Mamá, Su teléfono sonó. Era Lucía. Manuel, ¿dónde estás? Se supone que íbamos a cenar con los Castellanos hace media hora. Lo siento, estoy con mi madre. Tu madre. La voz de Lucía era lo suficientemente alta como para que yo la escuchara. Dios mío, Manuel, el apartamento se vende mañana. Ya no es importante estar ahí. Los Castellanos pueden invertir en nuestro negocio. Eso es importante. Vi la lucha en el rostro de Manuel. Por un momento, solo un momento, pensé que elegiría quedarse, que elegiría estar aquí conmigo con su madre que lo había criado. Pero entonces dijo, llegaré en 20 minutos. Y se fue. Ni siquiera se despidió con un beso. Esa noche lloré. No por el dolor. Ya había llorado suficiente por eso. Lloré por el hijo que había perdido. O quizás por el hijo que nunca realmente tuve. El viernes amaneció soleado y brillante, una de esas perfectas mañanas de primavera en Barcelona, donde el cielo es imposiblemente azul y el aire huele a mar. Me vestí con cuidado, no la ropa vieja y arrugada de los últimos días. Hoy llevaba un vestido azul marino que había comprado hacía años, pero rara vez usaba. Me peiné cuidadosamente, me maquillé ligeramente. Cuando me miré en el espejo vi a una mujer diferente. No la víctima quebrada que había estado interpretando, sino alguien más fuerte. La cita en la notaría era a las 11 a.m. Javier había coordinado todo perfectamente. Carlos y Manuel llegaron a mi puerta a las 10:15. «Mamá, ¿te ves?» «Bien», dijo Carlos sorprendido. «Gracias», dije simplemente. «¿Nos vamos?» La notaría estaba en el Example, a solo 10 minutos en taxi. Durante el trayecto, Carlos repasó los detalles una vez más. Entonces el comprador es el señor Castellanos. Pagará 400.000 euros. Después de los gastos, como discutimos Manuel y yo, recibiremos nuestras partes. Yo iré a la residencia. Terminé. Lo sé, Carlos. Bien. Solo quería asegurarme de que estabas clara. Clara. Como si yo fuera la confundida. Llegamos a la notaría. Era un edificio elegante, con suelos de mármol y techos altos. Nos dirigieron a una sala de conferencias en el segundo piso. Ya había varias personas esperando. El notario, el señor Ramírez, un hombre de unos 60 años, con gafas y expresión seria. El señor Castellanos, el supuesto comprador. En realidad un actor que Javier había contratado. Se veía perfectamente creíble, con su traje caro y su maletín de cuero. Isabel, que había llegado directamente del trabajo. Lucía, quien apenas pudo ocultar su sonrisa de anticipación. Y en la esquina, en una silla discreta, Javier Mendoza. Carlos y Manuel no lo reconocieron. Nunca lo habían visto. Para ellos era solo otro abogado o asistente del notario. Pero Javier me hizo un pequeño asentimiento. Estaba listo. «Bien», dijo el notario Ramírez abriendo una carpeta gruesa. «Procederemos con la venta de la propiedad ubicada en calle Verdi 23, cuarto piso». Comenzó a leer los detalles legales. Carlos e Isabel estaban en el borde de sus asientos. Manuel parecía nervioso. Lucía revisaba su teléfono aburrida. «El precio de venta acordado es de 400.000 euros», continuó el notario. Carlos sonrió. Casi había terminado. Casi tenía su dinero. «Sin embargo», dijo el notario, y algo en su tono hizo que todos se pusieran tensos. «Debo informar a las partes que existe una hipoteca sobre esta propiedad». «¿Qué?» Carlos se puso de pie de golpe. «Eso es imposible. Mi padre pagó este apartamento hace décadas». El notario lo miró por encima de sus gafas. Según los registros oficiales, en mayo de 2015, el difunto Diego Navarro García tomó una hipoteca sobre la propiedad por la cantidad de 380.000 euros. «¡380.000!», gritó Isabel. «Eso es casi todo el valor del apartamento». «Precisamente», dijo el notario con calma. «La deuda actual, incluyendo intereses acumulados, es de 383.217 euros.
El señor Navarro solo ha estado pagando los intereses mínimos durante estos años. La habitación estalló en caos. Esto tiene que ser un error. Carlos estaba pálido. No es un error, dijo el notario. Tengo toda la documentación aquí. Fue procesada legalmente a través del Banco Sabadell. Entonces después de pagar la hipoteca... Manuel estaba haciendo cálculos en su cabeza, su cara perdiendo color con cada segundo. Después de pagar la hipoteca de 383.217 euros, dijo el notario, los gastos de transferencia de aproximadamente 8.000 euros y los honorarios legales quedarán aproximadamente... Hizo una pausa revisando sus papeles. 5.247 euros. El silencio fue absoluto. 5.000. Manuel no podía terminar la frase. 5.000 euros. Isabel fue la primera en recuperar la voz, aunque era más un chillido. De 400.000 euros quedan 5.000. Eso es correcto, confirmó el notario. Carlos se dejó caer en su silla, su cara completamente blanca. Esto no puede estar pasando. No puede. Isabel se volvió hacia mí, sus ojos ardiendo de furia. Tú sabías sobre la hipoteca y no nos dijiste. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Este era el momento que Diego había planeado, el momento de la verdad. Me puse de pie lentamente. Cuando hablé mi voz era tranquila pero clara. Sí, dije. Lo sabía. El shock en sus rostros fue absoluto. ¿Cómo podías saberlo?, tartamudeó Carlos. Diego me lo dijo, dije. Técnicamente era verdad, en su carta. Y no nos dijiste. Isabel estaba fuera de sí. Nos dejaste planificar todo esto, gastar tiempo y dinero en agentes inmobiliarios, sabiendo que no había nada. ¿Por qué debería haberles dicho?, pregunté con calma. Ustedes nunca me consultaron si yo quería vender en mi casa. Simplemente decidieron por mí. Asumieron que podían empujarme a una residencia de ancianos y dividir el dinero entre ustedes. «¡Eres nuestra madre!», gritó Carlos. «Se supone que estás de nuestro lado». «¿De su lado?», repetí mi voz subiendo de volumen por primera vez. «Ustedes estuvieron de mi lado cuando planearon encerrarme en la residencia más barata que pudieron encontrar, cuando calcularon cuántos años probablemente me quedaban de vida». Carlos palideció aún más. «¿Cómo? 5 a 7 años, ¿verdad?», continué. «Eso fue lo que dijiste, Carlos. 5 a 7 años a 800 euros al mes. Un total de 48.000 a 67.000 euros. Dividido entre ustedes dos. Manejable creo que fue la palabra que usaste. Mamá, Manuel se veía enfermo. Saqué mi teléfono. ¿Quieren saber cómo lo sé? Porque su padre en sus últimos meses de vida grabó sus conversaciones. Presioné play. La voz de Carlos llenó la sala. Mi madre tiene 68, salud regular. Su padre murió a los 72, su madre a los 75. Yo diría, máximo 5 a 7 años más. Y luego la voz de Isabel. Eso es, entre 48.000 y 67.000 euros totales. Podemos cubrir eso. Carlos, mi madre nunca ha tomado una decisión fuerte en su vida. Siempre ha hecho lo que le decimos. Confiará en nosotros. Detuve la grabación. El silencio en la sala era ensordecedor. Había más grabaciones, continué. Docenas, sus planes sobre cómo manejarme, cómo dividir no solo el apartamento, sino también mis pocas posesiones de valor, cómo minimizar cualquier obligación financiera hacia mí. Manuel tenía lágrimas corriendo por su rostro. Mamá, nosotros no. ¿No que Manuel? ¿No lo decían en serio? Porque las grabaciones son bastante claras. Lucía, que había estado callada hasta ahora, se levantó. Esto es ridículo. Esas grabaciones probablemente son ilegales. No pueden usarse para nada. En realidad, intervino Javier Mendoza levantándose de su silla en la esquina. Las grabaciones fueron hechas por el dueño de la propiedad en su propia casa, completamente legales bajo la ley española. Y yo soy el abogado de la señora Navarro, por cierto. Javier Mendoza. Carlos lo miró con la boca abierta. Tú tienes un abogado. Tengo muchas cosas, dije. Gracias a Diego. Isabel, recuperándose de su shock inicial, atacó. Bien, impugnaremos esto. Diego claramente estaba mentalmente incompetente cuando tomó esa hipoteca. Tenía 70 años. Actuaba de manera extraña. ¿Podemos declararlo incompetente?, interrumpí. Como Carlos intentó hacer en 2020, el rostro de Carlos se volvió ceniza. Ah, sí, continué. Yo también sé sobre eso.
¿Cómo intentaste que declararan a tu padre demente para tomar control de sus finanzas? Por suerte sus doctores testificaron que estaba perfectamente lúcido, lo cual, por cierto, hace imposible ahora argumentar que no estaba competente en 2015. Esto es... Carlos buscaba palabras. Esto es una conspiración. Papá te manipuló, me reí, pero no había humor en ello. Diego me protegió, de ustedes, porque sabía exactamente lo que eran, exactamente lo que harían. Me volví hacia Manuel. ¿Quieres saber qué más sé, Manuel? Sé sobre Lucía. Sé que está saliendo simultáneamente con otros 2 hombres. Sé que el dinero que le prestaste para negocios se fue en cirugías plásticas y vacaciones con su otro novio. Sé que planea casarse contigo solo para divorciarse después de 2 años y tomar la mitad de tu herencia. Manuel se volvió hacia Lucía, el horror en su rostro. ¿Es verdad? Lucía lo miró con desprecio. No necesito escuchar esto. Agarró su bolso. Manuel, vámonos. Es verdad, gritó Manuel. ¿Y qué si lo es? Espetó Lucía. Eres débil, sin ambición, y nunca vas a ganar dinero real por ti mismo. Tu única utilidad era tu herencia, y ahora resulta que ni siquiera tienes eso. Se volvió hacia mí. Espero que estés feliz, vieja bruja. Arruinaste todo. Y salió dando un portazo. Manuel se derrumbó en su silla sollozando. Carlos e Isabel se habían quedado sin habla. ¿Alguna pregunta?, pregunté. ¿Por qué?, dijo finalmente Carlos, su voz quebrada. ¿Por qué papá haría esto? ¿Por qué nos castigaría así? ¿Castigarlos?, repetí incrédula. Él no los castigó. Ustedes se castigaron a sí mismos con su codicia. Diego solo se aseguró de que yo estuviera protegida, de que no pudieran dejarme en la calle, de que tuviera algo después de darles todo durante 40 años. ¿Y ahora qué?, preguntó Isabel, su voz helada. ¿Qué pasa con nosotros? Ustedes, dije lentamente, recibirán sus 2.500 euros cada uno, y yo continuaré con mi vida, una vida que finalmente por primera vez es mía. Y nosotros simplemente... ¿que desaparecemos? Carlos sonaba perdido, como un niño. Yo dije, depende completamente de ustedes. ¿Qué quieres decir?, preguntó Manuel entre sollozos. Respiré profundo. Este era el momento en que tendría que decidir si había algo rescatable en esta familia rota. Diego me dejó algo más, dije. Más que solo el apartamento hipotecado. Los ojos de Carlos se iluminaron con codicia instantánea. Incluso ahora, incluso después de todo esto, vi esa mirada y algo dentro de mí se endureció completamente. Me dejó propiedades, continué. Múltiples propiedades en España. Me dejó cuentas bancarias, inversiones, un imperio que construyó durante 40 años en secreto. ¿Cuánto?, preguntó Isabel inmediatamente. 12 millones de euros. El silencio que siguió fue absoluto. Carlos no podía terminar la frase. 12 millones, repetí. Todo a mi nombre, en fideicomisos que estableció hace años. Ustedes no tienen ningún derecho legal sobre ellos. 0. Pero somos tus hijos, tartamudeó Manuel. Somos familia. Familia, la palabra salió más amarga de lo que pretendía. Como cuando calculaban cuántos años me quedaban de vida, como cuando planeaban meterme en el asilo más barato, como cuando Carlos intentó declarar a su padre demente, esa clase de familia. Mamá, yo... Carlos buscaba palabras. Estábamos desesperados. Tengo deudas. Isabel y yo estamos a punto de perder todo. Necesitaban, lo interrumpí. Yo necesitaba que me amaran, que me valoraran, que recordaran aunque sea uno de mis sacrificios. Pero en ninguna de sus conversaciones grabadas mencionaron amor. Solo euros, activos, números. Isabel se había recuperado de su shock. Muy bien, entonces ¿qué? ¿Nos cortas completamente? ¿Dejas que perdamos todo? Eso dije, depende de ustedes. ¿Qué quieres decir?, preguntó Carlos. Quiero decir que hoy es un punto de inflexión. Pueden tomar sus 2.500 euros, irse y seguir siendo las personas que han sido, en cuyo caso nunca volverán a verme ni a un céntimo de ese dinero. ¿O, preguntó Manuel con voz pequeña, o pueden reconocer lo que han hecho? Pueden trabajar en ustedes mismos. Pueden demostrarme con acciones, no palabras, que hay algo en ustedes que vale la pena salvar. ¿Y si hacemos eso?, preguntó Carlos. Entonces,
Quizás, con el tiempo podamos reconstruir algo. No será lo que teníamos. Eso está roto para siempre, pero podría ser algo nuevo. Algo basado en respeto mutuo en lugar de obligación ciega. ¿Y el dinero? Preguntó Isabel. El dinero, dije firmemente, es mío. No hay negociación sobre eso. Si alguna vez elijo ayudarlos financieramente será mi decisión en mis términos. Pero no será porque lo merecen o porque soy su madre. Será porque se lo han ganado. Manuel se limpió las lágrimas. ¿Cómo nos lo ganamos? Empiecen por terapia, dije. Ambos. Individual y tal vez familiar eventualmente. Carlos consigue ayuda para tus problemas financieros y de control. Manuel desarrolla una columna vertebral. Aprende a decir no a personas que te usan. ¿Y luego? Preguntó Manuel. Luego, en unos meses, si han hecho un progreso genuino, podemos hablar. Una vez al mes al principio. Sin hablar de dinero. Sin pedir cosas. Solo conocernos como las personas que somos ahora, no las que fingíamos ser. ¿Y Sofía y Mark? Preguntó Carlos. Nuestros hijos. Mi corazón se encogió. Mis nietos. Los extrañaba terriblemente. Ellos son inocentes en todo esto, dije. Si quieren traerlos a visitarme, son bienvenidos. Pero con condiciones. No me usan como niñera gratis mientras se van de vacaciones. No me usan como cajero automático. Y nunca hablan mal de mí frente a ellos. Está bien, dijo Carlos rápidamente. Eso es justo. ¿Lo es? Pregunté escépticamente. Porque hace una semana pensabas que era justo encerrarme en una residencia de 800 euros al mes. No tuvo respuesta para eso. Isabel se levantó. Esto es absurdo. Carlos, vámonos. Pero Carlos no se movió. Por primera vez en nuestra conversación me miró directamente a los ojos. Mamá, dijo su voz quebrada. Tienes razón. Sobre todo, nos convertimos en personas horribles. Yo me convertí en alguien horrible. Y lo siento. Siento tanto. Comenzó a llorar. No lágrimas manipuladoras, sino llanto genuino y feo. Lo siento. Sollozó. Lo siento muchísimo. No sé cómo llegamos aquí. No sé cómo me convertí en esto. Isabel lo miró con disgusto. Contrólate, Carlos. No, dijo todavía llorando. Ya no más. Mamá tiene razón. Papá tenía razón. Soy un fracaso. Como hijo. Como persona. Se levantó y caminó hacia mí. Por un momento pensé que iba a abrazarme, pero se detuvo. No merezco tu perdón, dijo. No espero tu perdón, pero voy a hacer lo que dijiste. Terapia. Trabajo en mí mismo, y algún día tal vez pueda mirarte a los ojos sin vergüenza. Algo en su tono me hizo pensar que quizás, solo quizás, decía la verdad. Manuel se levantó también. Yo también, dijo. Lo haré. Lucía tenía razón sobre una cosa. Soy débil, pero no quiero serlo más. Isabel soltó una risa amarga. Esto es patético. Carlos, te espero afuera. Y se fue taconeando fuerte. Carlos la miró irse, pero no la siguió. Esa, dije suavemente, es otra cosa en la que tendrás que trabajar. Asintió. Lo sé. El notario Ramírez, que había estado silenciosamente observando todo el drama, aclaró su garganta. ¿Entonces procedemos con la venta o no? Sí, dije. Procedemos. Los papeles fueron firmados. El señor Castellanos, nuestro actor, compró el apartamento. El dinero de la hipoteca fue pagado. Y al final Carlos y Manuel recibieron cada uno un cheque por 2.623 euros. 2.623 euros. Eso era lo que quedaba de su codicia. Cuando nos separamos en la calle afuera de la notaría, Carlos me abrazó brevemente. Te llamaré, dijo, en unos meses, cuando haya trabajado en mí mismo. Esperaré, dije. Pero Carlos, si llamas y solo quieres dinero, no responderé. Nunca. Lo entiendo. Manuel me abrazó también, aferrándose un poco más tiempo. Gracias, mamá, susurró, por no rendirte completamente conmigo. Eres mi hijo, dije. Siempre serás mi hijo, pero el amor no significa permitir el abuso. Asintió y se fueron. Javier se acercó. ¿Cómo se siente? O agotada, admití. Pero libre. Don Diego estaría orgulloso. Tal vez, dije. O tal vez pensaría que fui demasiado blanda. No, dijo Javier con certeza. Él sabía que usted tiene un buen corazón. Por eso la amó. Por eso la protegió. Sacó un sobre de su maletín. Esto es de don Diego. Me dijo que se lo diera en este momento exacto.
después de la confrontación, pero antes de que usted tomara sus decisiones finales. ¿Hay más?, pregunté casi riendo. Siempre hay más con don Diego, sonrió Javier. Abrí el sobre. Era una carta corta escrita con la letra temblorosa de Diego en sus últimos días. Mi amada Ariana, si estás leyendo esto significa que has tenido el coraje de confrontarlos. Estoy tan orgulloso de ti. Ahora viene la parte más difícil: perdonar. No por ellos, por ti. El perdón no significa olvidar. No significa permitir que te lastimen de nuevo. Significa liberarte del peso de la rabia y el resentimiento. Yo viví con rabia durante años. Rabia hacia nuestros hijos por cómo te trataban, rabia hacia mí mismo por no protegerte mejor. Esa rabia me comió por dentro. No permitas que te pase lo mismo. Vive, mi amor. Vive sin rabia. Vive sin culpa. Vive para ti. Y si nuestros hijos algún día se ganan tu amor de nuevo, déjales. No porque lo merezcan, sino porque tú mereces una familia que te ame correctamente. Pero si no cambian, si siguen siendo quienes son ahora, entonces déjalos ir sin remordimiento. Tu felicidad es lo único que importa ahora. Con todo mi amor eterno, Diego PD. Hay un regalo esperándote en Sevilla. En el estudio hay una llave pequeña en el cajón superior del escritorio. Abre el armario de la esquina. Es algo que compré hace 30 años y guardé todo este tiempo. Siempre supe que algún día lo necesitarías. Esa noche volé de regreso a Sevilla, a mi casa, mi hermosa casa con el patio y la fuente y las fotos en la pared. Carmen, la ama de llaves, me estaba esperando. Señora Navarro, me saludó con calidez genuina. Bienvenida a casa. A casa. Sí, esto era mi hogar ahora. Fui directamente al estudio. En el cajón superior del escritorio, tal como Diego había dicho, había una llave pequeña. El armario en la esquina que había ignorado hasta ahora. Con manos temblorosas abrí la cerradura. Dentro había un caballete, uno profesional hermoso de madera de cerezo, y a su lado docenas de lienzos en blanco, tubos de pintura al óleo de la más alta calidad, pinceles de todas formas y tamaños, paletas, solventes, todo lo que un artista podría necesitar. Y una nota: para mi artista secreta. Nunca es demasiado tarde para perseguir tus sueños. Te amo. Me senté en el suelo del estudio y lloré. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de gratitud, de asombro, de amor por un hombre que me había conocido mejor de lo que yo me conocía a mí mismo. Diciembre de 2024. Estoy sentada en la terraza de mi villa en Marbella, mirando el Mediterráneo brillar bajo el sol de la tarde. Tengo un vaso de vino tinto en una mano y un pincel en la otra. Mi primer cuadro, una abstracción de colores que representa mi transformación de la oscuridad a la luz, está casi terminado. No es una obra maestra, pero es mía. Mi teléfono suena. Es Carlos. Hemos estado hablando una vez al mes como acordamos. Está en terapia. Ha conseguido ayuda financiera. Isabel lo dejó finalmente y aunque sé que le duele, también sé que es lo mejor. Hola, mamá, dice su voz en el teléfono. ¿Cómo estás? Bien, hijo. ¿Y tú? Mejor. Mi terapeuta dice que estoy haciendo progresos. Me alegro. Mamá, yo quería preguntarte algo. Sofía cumple 12 el próximo mes. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero ¿podrías venir a su cumpleaños? Ella te extraña mucho. Mi nieta, mi dulce Sofía. Me encantaría, digo, y es verdad. Gracias, dice, y escucho emoción genuina en su voz. Y mamá, gracias por no rendirte conmigo. Nunca me rindo con mi familia, digo. Solo pongo límites. Manuel también está mejorando. Terminó con Lucía, quien por cierto ahora está comprometida con el heredero del viñedo. Está viviendo solo por primera vez en su vida, trabajando en un trabajo real de diseño gráfico. Está aprendiendo a valorarse a sí mismo. Perdoné a mis hijos, sí y no. Perdoné en el sentido de que dejé ir la rabia. Ya no me corroe por dentro. Pero olvidar no. Nunca olvidaré. Y nunca volveré a ser la madre que deja que abusen de ella. Nuestra relación es diferente ahora. Más distante, pero paradójicamente más honesta. Nos vemos ocasionalmente. Mantenemos límites firmes. Y lentamente, muy lentamente, estamos construyendo algo nuevo. No es lo que teníamos. Pero quizás sea mejor, porque está construido sobre verdad en lugar de obligación. En cuanto a mí, he viajado. París, donde caminé por el Louvre durante horas.
Roma, donde comí gelato en la Fontana di Trevi. Praga, Londres, Ámsterdam. He tomado clases de pintura, de italiano, de fotografía. He conocido a otras mujeres como yo. En Sevilla hay un grupo que se llama Las Renacidas. Mujeres de 60 a 75 años que dejaron atrás matrimonios difíciles, hijos ingratos, vidas que no las satisfacían. Nos reunimos semanalmente, compartimos historias, nos apoyamos. Y he conocido a alguien. Se llama Arturo. Es argentino viudo, hace 3 años tiene 71 años. Nos conocimos en una clase de tango en Sevilla. No es un romance apasionado. Somos demasiado viejos para eso. Pero es compañía. Es alguien con quien ver el atardecer. Alguien que aprecia la música y el arte y las conversaciones largas sobre la vida. Diego siempre será mi gran amor. Pero Arturo es mi segunda oportunidad. Y estoy aprendiendo que está bien tener segundas oportunidades. El otro día decidí hacer algo con mi fortuna, además de viajar y pintar. Fundé una organización sin fines de lucro, Fundación Ariana y Diego. Su misión: ayudar a mujeres mayores que están siendo financieramente explotadas por sus familias. Ofrecemos asesoría legal gratuita, refugio temporal para mujeres que necesitan escapar de situaciones abusivas, terapia, clases de reintegración social. Ya hemos ayudado a 43 mujeres en 6 meses. Cada vez que ayudo a una mujer a escapar de una situación como la mía, siento que el sufrimiento que pasé tenía un propósito. Diego me dio las herramientas para salvarme a mí misma. Ahora estoy usando esas herramientas para salvar a otras. Es marzo de 2025, exactamente un año desde que Diego murió. Estoy en el cementerio de Montjuïc, en Barcelona, de pie frente a su tumba. Le traigo flores, claveles rojos, sus favoritos. «Hola, mi amor», digo en voz baja. Gané la apuesta. El viento sopla suavemente moviendo las hojas de los árboles cercanos. 40 años te soporté. Continúo sonriendo a través de las lágrimas. Y sí, a veces fuiste imposible. Terco, secretista, sobreprotector. Toco la lápida fría. Pero también fuiste el único hombre que me vio, que me valoró, que me amó por quien era, no por lo que podía darle. Me siento en el banco frente a su tumba. Entiendo ahora por qué guardaste todos esos secretos. No fue perfecto. Hubo mejores maneras de hacerlo, pero lo hiciste desde el amor, y eso es lo que importa. Una pareja de ancianos pasa caminando, sus manos entrelazadas. Me recuerdan a Diego y a mí en días mejores. Los niños están trabajando en sí mismos. No sé si alguna vez seremos una familia real de nuevo, pero al menos ahora tengo elección. Tengo poder. Tengo voz. El sol se está poniendo, tiñendo el cielo de rosa y dorado. Y Diego, tenías razón sobre todo. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Tengo 69 años y siento que mi vida apenas está comenzando. Me levanto alisando mi falda. Ahora entiendo la verdadera apuesta. No se trataba de soportar 40 años. Se trataba de lo que haría después. Si continuaría siendo víctima o si finalmente reclamaría mi vida. Beso mis dedos y toco su nombre grabado en la piedra. Gané la apuesta, mi amor. No solo la soporté, florecí después de ella. Mientras camino de regreso a través del cementerio, mi teléfono suena. Es Sofía, mi nieta. Abuela, ¿todavía vienes a mi cumpleaños el sábado? Por supuesto, mi amor. ¿Y nos llevarás a esa heladería elegante que mencionaste? Absolutamente. ¿Y me enseñarás a pintar como tú? Sonrío. Me encantaría. Después de colgar me doy cuenta de algo. Diego no solo me salvó a mí, me dio las herramientas para salvar a la próxima generación también. Para enseñarle a Sofía que una mujer puede ser fuerte y amable, que puede establecer límites y amar, que puede perdonar sin olvidar. Para enseñarle que nunca es demasiado tarde para elegirse a sí misma. Esa noche en mi penthouse en Paseo de Gracia, otra propiedad que Diego me dejó, escribo en el diario que él comenzó hace 40 años. Querido Diego Han, pasado 365 días desde que te fuiste. Y en este año he vivido más que en los 40 años anteriores combinados. Viajé a 8 países. Aprendí 2 idiomas nuevos. Pinté 23 cuadros. Ayudé a 43 mujeres a escapar de situaciones abusivas. Me enamoré de la vida de nuevo. Y sí, incluso encontré compañía en Arturo. No te preocupes, nadie podría reemplazarte. Pero me enseñaste que el corazón humano tiene capacidad infinita de amor.
Nuestros hijos están trabajando en sí mismos. No sé si tendremos éxito en reconstruir nuestra relación, pero al menos ahora se basa en honestidad. Y yo finalmente soy quien siempre debí ser. No tu esposa, no su madre, solo Ariana. Gracias por la apuesta. Gracias por creer en mí cuando yo no creía en mí misma. Gracias por amarme lo suficiente como para dejarme ir. Te amo, siempre te amaré. Pero también me amo a mí ahora. Y eso, mi querido Diego, es el mayor regalo que pudiste haberme dado. Tu Ariana libre. Cierro el diario y camino al balcón. Barcelona se extiende ante mí 1.000.000 de luces parpadeando en la noche. En algún lugar ahí fuera hay otras mujeres como yo. Mujeres que han dado todo y recibido nada. Mujeres que piensan que es demasiado tarde para cambiar sus vidas. Quiero decirles, no es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Tienes 50, 60, 70, 80 años. No importa. Mientras respires, tienes opciones. Puedes establecer límites. Puedes decir no. Puedes elegirte a ti misma. Y si las personas en tu vida, incluso tu familia, no pueden respetar eso, entonces no merecen estar en tu vida. El amor verdadero no requiere que te destruyas para hacer felices a otros. El amor verdadero te eleva, te respeta, te valora. Y si no tienes ese amor de tu familia, créalo para ti misma. Viaja, aprende, crece, ama, vive, porque esta es tu única vida, y nunca jamás es demasiado tarde para reclamarla.